Llegando a la cima de Hollywood capítulo 41 al 49. ¿Dónde estás ahora? ¿Hay alguien contigo? La voz de André era inesperadamente suave y natural. Lilia había pensado que Nick la estaba buscando por algo urgente. En el apartamento de Santa Mónica no hay nadie. ¿Qué pasa? Abrió las cortinas. La niebla marina de la mañana aún no se había disipado del todo. ¿Santa Mónica? André rió entre dientes, con un dejo de broma en su tono. ¿Planeas mudarte a la costa para jubilarte? ¿A qué se debe el cambio repentino? ¿Tus estudios son demasiado fáciles? Me asfixio con mi horario de clases todos los días, ¿vale? Seguro que Nick me ha arreglado como a una estudiante china de último año de secundaria. Alargó las palabras en tono de queja y añadió, me acabo de mudar aquí, estoy más cómoda sola. ¿China? André no reaccionó inmediatamente. Lilia sonrió y dijo, a diferencia de las escuelas secundarias estadounidenses, que tienen 6 horas de clases al día, los estudiantes chinos tienen 10 horas al día más el estudio independiente por la noche, y el examen de ingreso a la universidad cada año es como una situación de vida o muerte. André soltó un guau. Exagerado. Todos son así. Es inhumano, una locura. Añadió, eso no es educación, es entrenamiento físico. Lilia se sintió un poco molesto y replicó de manera descortés. Si las escuelas secundarias estadounidenses tuvieran esta intensidad de clases, no habría tanta gente que todavía piensa que Mississippi es un país hostil, o incluso creería genuinamente que la Tierra es más grande que el Sol y que el Sol gira a nuestro alrededor. Está bien, experto en educación. André dijo riendo, hablemos de educación pública otro día. Vale. Lilia puso el altavoz y se dirigió a la cocina. Ahora era una persona huevo de piel blanca y corazón amarillo. André guardó silencio un momento y luego preguntó con un tono un poco más suave. ¿Te peleaste con tu familia? Hizo una pausa y luego rió. ¿Qué? ¿Te están instando a volver a Harvard? Lilia miró el reloj de pared. Las 7:03. Calculando la diferencia horaria, deberían ser las 10 a.m. en San Bartolomé. André no era de los que se olvidan de calcular la diferencia horaria. Como había elegido llamar a esa hora, era imposible que solo le preocupara su cambio de apartamento, y aún más imposible que llamara específicamente para quejarse. Ella retiró la mirada y explicó. No hubo pelea. Es solo que los paparazzi seguían bloqueando la entrada, lo que afectó a los vecinos y a mi familia. Santa Mónica es un poco más tolerante con estas cosas. Silencio por un segundo en el teléfono. ¿André, pasó algo? Preguntó directamente. La velocidad del habla de André se aceleró visiblemente cuando dijo, está bien, entiendo. Lilia, si vas a mudarte la próxima vez, debes avisarme con anticipación. Este tipo de cambio importante es algo que debo saber de inmediato. Ella lo escuchó hojeando rápidamente documentos al otro lado de la línea. Las fotos de tu mudanza de ayer aparecieron en varias páginas de chismes de madrugada, y ahora están por todo Internet. Esta noche, es muy probable que estén en Hollywood Access y Entertainment Tonight. El corazón de Lilia se apretó y preguntó, ¿qué escribieron? Todo, dijo riendo, con un tono ligero, como si informara del tiempo, pero que en realidad la protegía psicológicamente. Romper con la familia, colapso emocional bajo presión pública, huir de la mansión temprano en la mañana, etc. También, vivir con mi novio. Ella jadeó. ¿Estás bromeando? No te preocupes. La mayoría de los sitios web de chisme son solo suposiciones, y los lectores no les creerán, excepto Hollywood Access, que es relativamente neutral. Los demás son bastante, hizo una pausa y luego usó un término más suave, bastante extravagantes. Bajó un poco el tono y añadió, tienes que entender que mañana se anuncian los resultados finales, y los paparazzi estarán aún más locos estos 2 días que todos los anteriores juntos. Ya no eres un recién llegado desconocido, Lilia. Cualquier acción será magnificada y distorsionada. Lilia dijo suavemente. Lo entiendo, lo siento. El tono de Andrés se suavizó. No hay necesidad de disculparse. Simplemente aún no estás acostumbrado a vivir como una celebridad. Cambió de tema y ofreció una solución clara. Además, este gesto puede ser una señal totalmente positiva. Transmite que te estás preparando para tu carrera profesional, planeando activamente una vida independiente y buscando un estilo de vida más maduro. Esto es un punto a favor. André continuó analizando para Lilia. La gente admira a los jóvenes que tienen el control. Ahora eres un adulto y el público ha comenzado a aceptarte como un individuo independiente. Mostrar una imagen racional, clara y planificada ahora en realidad puede hacerte ganar más respeto. ¿Necesito responder?
Lilia preguntó. No, dijo André con una sonrisa tranquila. Contactaré con la revista People y con Hollywood Access para que publiquen una breve respuesta a mi nombre. Deberías concentrarte en conceptualizar tu álbum estos próximos días. Volveré con Los Ángeles lo antes posible. Independientemente de la audición, tu álbum debe estar listo. Lilia asintió y dijo, está bien, gracias por tu arduo trabajo. Una cosa más, añadió André. Suspenderán tus clases estos próximos días. Nick ya te ha pedido permiso. Los paparazzi siempre pensaron que estabas tomando clases de canto. Si alguien se cuela en el aula estos 2 días para una entrevista y descubre que estás estudiando actuación, Lilia suspiró suavemente, su voz baja pero clara. La simpatía de los fans podría ser contraproducente. Lo que originalmente eran rumores internos contra el equipo de producción se convertirán en mí siendo una traidora. Exactamente. Además de no ir a clase, lo mejor es no salir. Si entran paparazzi en el apartamento, no te asustes ni salgas corriendo al verlos. No querrás que se escriba sobre ti como si hubieras sufrido una crisis emocional y hubieras huido descontroladamente. André instruyó con calma a Lilia sobre cómo tratar con los paparazzi. Dígales con calma. No deberían estar aquí, y luego añada educadamente. Hoy no hay entrevistas, gracias. Después, notifique inmediatamente a la administración de la propiedad y, después de que los hayan acompañado a la salida, regrese a su ROM. Si los encuentra en su puerta, bloquee inmediatamente su número ROM para que no se revele la dirección. Esto es muy importante. Como celebridad, uno incluso necesita entrenamiento sobre cómo decir no eres bienvenido. Lo tengo. Además, le recordó André, con tu popularidad actual, es hora de contratar un PR. En Hollywood, las relaciones públicas, PR, sirven como intermediario entre los artistas y el público. Se encargan de gestionar la imagen mediática de las celebridades, cubrir la gestión de crisis, redactar comunicados de prensa, capacitar a los medios, etc. Últimamente, André se encargaba de todo este trabajo. Lilia preguntó, ¿tiene candidatos adecuados? Los encontraré para ti. André respondió con decisión, como si ya estuviera arreglado. Está bien. Lilia cogió su teléfono y preguntó con un dejo de precaución. ¿Sobre la audición, hay alguna novedad? Julie me envió un mensaje de texto, dijo André con una sonrisa, dijo que actuaste muy bien y que incluso lograste involucrarla más profundamente en la escena. Los ojos de Lilia se iluminaron, entonces, no te emociones todavía, la interrumpió André. Julie dijo que no participa en la toma de decisiones. Al final, el director y el productor decidirán juntos. Pero sí dijo. Tienes la química más fuerte con ella hasta ahora. ¿Son ustedes dos muy cercanos? Lilia dudó, pero aún así preguntó. Es amiga de mi madre y siempre ha sido muy cercana a nuestra familia. André añadió con suavidad. Me enteré de este guión por ella en una fiesta de Halloween. Después, pensé que te venía bien y, por supuesto, también lo aprobaste antes de que buscáramos esta audición. Después de colgar el teléfono y abrir su computadora, Lilia se dio cuenta tardíamente de por qué el tono de André fue tan amable al principio y por qué no fue directo al grano. Probablemente temía que ella perdiera el control de sus emociones. Muchos artistas jóvenes de Hollywood, al enfrentarse a escándalos y a la persecución incesante de los paparazzi, pierden el control, ya sea confrontándolos o sufriendo una crisis emocional, cortando contacto y desapareciendo. André probablemente temía que ella también se convirtiera en esa adolescente y que él tuviera que tranquilizar a los medios mientras la buscaba por todo el mundo. Lilia sonrió con impotencia. En realidad no tenía 18 años. Hizo clic en el canal de entretenimiento Yahoo y comenzó a buscar noticias sobre ella hoy. Vio una publicación compilada y, primero, bajó para ver las fotos que la acompañaban. Al fin y al cabo, para estos tabloides de entretenimiento en línea que priorizan la velocidad sobre la verdad y están hechos a base de piezas, los lectores pueden no creerse del todo lo que está escrito, pero las fotos, si están mal tomadas, aunque todo el artículo las elogie, seguirán siendo fotos infames y feas. La mayoría de los reportajes venían acompañados de esas dos fotos, probablemente del mismo paparazzi. La primera era una toma lateral de Lilia conduciendo su BMW Serie 3 desde Brentwood, y la segunda era una toma cenital desde una posición elevada, mientras descargaba su equipaje frente al cobertizo. Lilia vivía en una urbanización cerrada con control de acceso y seguridad, por lo que los paparazzi no podían saber la ubicación con antelación para vigilarla.
En tal situación, pudieron encontrar rápidamente un punto alto para fotografiar el cobertizo de coches a los pocos minutos de que ella cruzara la puerta principal y colocaron un teleobjetivo. Esta persona era prácticamente una santa paparazzi con una vista divina, más precisa que un GPS. En las fotos, Lilia vestía una camiseta sin mangas, de canale gris claro con una camisa de lino color marfil atada casualmente a la cintura, combinada con jeans rectos de cintura alta, zapatillas blancas vintage Golden Goose y gafas de sol, mirando hacia abajo mientras movía su equipaje. Las fotos eran bastante buenas. Iluminación limpia, composición natural, ningún ángulo poco favorecedor elegido deliberadamente e incluso una sensación de moda casual y cotidiana. En realidad, había un paparazzi de alto calibre siguiéndola. Lilia asintió con satisfacción, luego se desplazó hacia arriba hasta el principio para leer la desconcertante compilación del informe de movimientos de Lilia. Hollywood Access informó. Lilia abandona el nido. ¿Nuevo hogar? ¿O nueva crisis? American Idol, la tercera finalista Lilia Lawson, que ha sido conocida por su comportamiento discreto desde su debut, abandonó silenciosamente su villa familiar en Brentwood ayer al mediodía, conduciendo hacia Santa Mónica. Su espalda era como un escape juvenil, una despedida al control, dirigiéndose hacia la libertad de la brisa del mar. No está mal, pero luego el estilo empezó a desviarse enormemente del rumbo, Touch Weekly informó. Solo, ansioso, autoexiliado. Lilia sale de casa silenciosamente por la mañana. Según testigos presenciales, Lilia abandonó silenciosamente la mansión Brentwood a primera hora de la mañana, conduciendo sola, con aspecto angustiado y con gafas de sol para ocultar lo que parecían ser sus ojos hinchados. Se movía muy deprisa, parecía que no había dormido bien, como si estuviera escapando de algo, afirmó un vecino. Incluso se rumoreaba que la noche anterior a su mudanza tuvo una fuerte discusión con su padre de Wall Street, gritos furiosos que sobresaltaron a todo el vecindario. De princesa consentida a viajera solitaria, la transformación de Lilia está siendo notada por Hollywood. Paris Hilton con princesa del pop de Park Avenue, Lilia Lawson huye de la Torre de Marfil. Nota. Princesa del pop de Park Avenue, satirizando a los jóvenes ricos que entran al mundo del espectáculo. Lilia Lawson, la princesa con increíbles habilidades de canto y un comportamiento discreto, abandonó repentinamente su jaula dorada en Brentwood. Lo único que queremos preguntar es, ¿se está buscando a sí misma o simplemente está cansada de que los sirvientes cocinen? ¿Su nuevo vecino será un actor genial o simplemente la brisa marina de Santa Mónica? Revista Star. Romance al descubierto. Lilia se muda al apartamento de su novio. Según una fuente anónima, el nuevo apartamento de Lilia Lawson está en un lugar oculto, y un hombre misterioso, con una gran afluencia de gente, fue visto ayudando a Lilia a subir su equipaje. Muy guapo y alto, un poco como James Marsden. Afirmó un residente. ¿Un amigo? ¿O un amante secreto? Un romance de verano se gesta bajo el sol de California. Jesucristo. Lilia se desplazó más rápido. ¿Qué persona trastornada inventó esto? Más abajo, solo Online se mostró algo normal, con un enfoque diferente al de otros sitios de chismes. Lilia Lawson se muda de la mansión. Adiós a la jaula dorada. Lilia, quien sorprendió al país durante su temporada American Idol, ha vuelto a llamar la atención. Se mudó discretamente de la villa de sus padres, pero incluso su mudanza se convirtió en un desfile de moda. En las fotos, lleva zapatillas blancas vintage de Golden Goose, con la camisa atada a la cintura, como si dijera, cambia de hogar, cambia de vida. Es una chica con una presencia fotográfica natural. Entre estos sitios web de chismes o sitios oficiales de periódicos en línea, si Hollywood Access y Online son noticias de entretenimiento, entonces el resto son literatura fantástica de entretenimiento. Mientras pueda atraer la atención, el mediodía puede convertirse en madrugada, y la mudanza puede convertirse en una chica desconsolada que abandona su hogar para autoexiliarse o abrazarse a un hombre misterioso. Lilia hundió la cabeza en la almohada, enfadada y avergonzada. Y ese título, Princesa del Pop de Park Avenue, además de hacerle pensar en la vergüenza de no haber ganado ni un céntimo y tener solo $4.000 en el bolsillo, esta etiqueta, que sonaba cara y hueca, le parecía la más venenosa de todas, fácil de recordar y sarcástica, muy fácil de propagar. Esta repentina avalancha mediática hizo que Lilia se diera cuenta de que realmente necesitaba urgentemente un profesional de relaciones públicas, sin importar lo costoso que fuera. En ese momento, anhelaba con más desesperación que la audición triunfara. La decisión de mudarse de Brentwood fue decisiva, pero la realidad que siguió también fue aleccionadora.
Necesitaba dinero, al menos lo suficiente para pagar las relaciones públicas. Originalmente, lo había planeado con mucha claridad. Además de los servicios públicos, el teléfono, el internet y la gasolina cada mes, solo compraría ensaladas y carne, cocinando ella misma para ahorrar gastos. $4.000 le alcanzarían para 4 o 5 meses. Pero ahora, con el gasto añadido de relaciones públicas, ese presupuesto cuidadoso inmediatamente pareció inadecuado. Aunque Lilia no tenía claro las tarifas exactas del mercado, sabía que las relaciones públicas en Hollywood no eran nada baratas. Estos servicios se cotizan en función de la popularidad. Cuanto más popular seas, más alto será el precio. En ese momento, se encontraba en el punto crítico de la explosión de popularidad de las estrellas emergentes, y no sería exagerado decir que tenía un pie en la lista A de la industria musical. La buena noticia era que se estaba volviendo cada vez más popular. La mala, que su ascenso era más rápido que la inflación de su cartera. Su cartera nunca se había inflado. Los únicos periódicos y revistas que publicaba no eran pagados. Lilia entró a la cocina, era la primera vez que cocinaba desde que se mudó. Pensando en el pescado braseado para tener abundancia año tras año y en el bizcocho al vapor para ir subiendo paso a paso, suspiró suavemente. No podía comer esos platos de la suerte para calentarse ahora. Decidió hacer una tortilla de claras de huevo, sencilla, saludable y uno de los pocos platos que se le daban bien. 3 huevos, se filtraron las yemas, dejando solo las claras claras. Tomates cortados en cubitos, champiñones en rodajas, espinacas tiernas lavadas. Estas hojas que se marchitan con una pizca no necesitan blanquearse. En una sartén se calienta aceite de oliva, se espolvorea un poco de sal, se revuelve y se reserva. Espolvoreó un poco de pimienta negra sobre las claras de huevo y las frió lentamente a fuego lento. Cuando el líquido del huevo estaba casi listo, esparció las verduras salteadas encima y luego dobló suavemente la piel del huevo sobre ella. El rollo de clara de huevo terminado quedó suave y tierno, con los bordes ligeramente dorados. Se espolvoreó por encima un poco de perejil picado, pimentón y un toque de queso. Comida de inauguración de la casa limpia, nutritiva, cálida y calificada. Lilia preparó la tortilla, se sentó a la mesa del comedor y abrió su computadora mientras comía. El panecillo de clara de huevo no era ni grasoso ni soso. El pimentón espolvoreado encima tenía un color brillante, parecía picante pero en realidad no lo era en absoluto, era pimentón húngaro suave con una dulzura sutil y un aroma tostado. En la pantalla aparecían continuamente nuevos correos electrónicos. Maggie y los profesores de otros 2 cursos ya habían enviado correos electrónicos, sugiriendo que usara grabaciones de video para sus tareas en los próximos días y las enviara. Ella tomó un bocado de la tortilla y exhaló suavemente. No eran ni las 7:30 todavía y todos ya estaban en modo trabajo. ¿Qué país que defiende con tanta vehemencia el lema "quienes se levantan temprano salvan el mundo"? Hoy tenía previsto centrarse en el entrenamiento de la empatía, que era la habilidad que más valoraba en ese momento. Sin ella, aunque en la música podía confiar en su superoído para deconstruir y reconstruir cada canción, convirtiéndose en una cantante técnica, en la actuación solo podía explorar poco a poco a través de clases de interpretación. Pero la realidad era que ella no tenía ninguna base actoral antes de esto. Si no tuviera empatía, sería una recién llegada criticada por cruzar el espectro. Antes de empezar, Lilia recordó cuidadosamente el primer momento en que percibió empatía. Estaba escuchando Lose Yourself the Room de Alex. Inicialmente, sus oídos simplemente captaban el ritmo, analizando instintivamente cada golpe de batería, acento y flujo. Pero cuando sonó la introducción del coro, será mejor que capture este momento y espere que no se le escape, cortando el aire, su cuerpo sintió como si algo lo hubiera golpeado. De repente, una escena de 8000 apareció en su mente. Un joven tembloroso, vomitando detrás del escenario antes de su actuación. El sudor le empapaba las palmas de las manos, sus ojos como los de una bestia atrapada. No podía dejar pasar esta oportunidad, se repetía a sí mismo. A medida que avanzaba la música y la trama, fracasó. Cuando lo abuchearon y lo sacaron del escenario, la humillación y la ira le subieron a la piel, tenía las piernas rígidas, la garganta ahogada, estaba aterrorizado por el fracaso y aún más asustado de que esta oportunidad fuera su única posibilidad de escapar del atolladero. En el mundo del rap dominado por los negros, su identidad como basura blanca era casi inherentemente una broma. Después de este fracaso, nadie le dio otra oportunidad de subirse a un escenario, ni siquiera si se trataba de una pequeña competición underground.
Lilia podía sentir esa ansiedad casi neurótica, esa desesperación de si no aprovechas esta oportunidad, estás acabado. No fue una comprensión de un espectador. En ese momento, ella era él. Sus músculos, su temperatura corporal y sus latidos entraron en el mundo de esa persona. Pero después, cuando Lilia corrió hacia su ROM e intentó reactivar esa memoria holográfica en su mente, descubrió que solo podía capturar algunos fragmentos emocionales dispersos y borrosos. Solo cuando la melodía volvió a sonar pudo comenzar a sentir esa lucha de vida o muerte en el punto crítico. En la clase de actuación de Maggie anterior, además del entrenamiento para las escenas de audición, Maggie agregó específicamente una escena de discusión cómica después de que una madre y una hija intercambiaran cuerpos. Las líneas fueron diseñadas específicamente por ella, centrándose en el efecto cómico que produce la desalineación física y el contraste emocional después del cambio de identidad. Para esta escena de intercambio de almas, Lilia no había encontrado una música guía adecuada y pensó que su actuación sería muy pobre. Pero en la práctica, se sintió mucho más relajada de lo esperado. Múltiples experiencias desencadenadas por la empatía la hicieron familiar para los arrebatos emocionales del personaje. Aunque su resonancia emocional con este segmento fue fragmentada, confiando en la experiencia, todavía fue capaz de entrar rápidamente en el estado fuera de control después del intercambio de almas, sin la vergüenza común y la restricción física de un novato, y también manejó la puesta en escena de la acción y el ritmo del argumento de manera apropiada. Por supuesto, esta entrada técnica en un rol fue mucho menos real y conmovedora que la empatía genuina. Maggie vio eso claramente y, después de evaluarlo, creyó que Lilia tenía talento para expresar emociones profundas como represión, falta de voluntad y enojo, pero cuando se enfrentaba a segmentos acelerados, de tono nervioso y absurdos, todavía carecía de suficiente capacidad de respuesta y ritmo. Por lo tanto, después de la audición, Maggie ajustó el enfoque del curso. Si Lilia asistiera a clase hoy, sería recibida con un plan de entrenamiento completo sobre sentido de la comedia y control del ritmo exagerado. Pero Lilia sabía que el talento no existía. La única variable era la empatía. Si el resultado final no fue satisfactorio después del entrenamiento, Maggie definitivamente haría que ella se retirara voluntariamente un poco en los segmentos en los que pudiera empatizar y explotar. Esto no era una limitación sino un equilibrio. Al igual que la teoría del cubo, la cantidad de agua que puede contener un cubo no depende de la tabla más larga, sino de la más corta. La actuación es lo mismo. Si cierto tipo de expresión emocional es una clara debilidad, incluso si otras partes son brillantes, la experiencia visual general seguirá estando desequilibrada. Puede que este desequilibrio no se señale ni se critique directamente, pero los espectadores sentirán una sutil ingravidez al ver la película. Aunque, como recién llegada y haciendo su debut en la pantalla, los críticos y el público probablemente se centrarán en las actuaciones sobresalientes de Lilia, siendo un poco más indulgentes con sus defectos. Pero también entendió que si quería establecerse verdaderamente en la industria y llegar lejos, no siempre podía confiar en puntos fuertes que enmascaran debilidades. A través de múltiples experiencias de sentirse desencadenada por la música, tuvo algunas ideas sobre cómo fortalecer la empatía. La música fue solo un detonante. Lo que realmente abrió la puerta fue la memoria holográfica, esa conciencia profunda donde convergían emociones, experiencias y personajes, que era la fuente de la empatía. La atención se centró en la memoria holográfica. Después de todo, Lilia podía capturar emociones fragmentadas de un personaje incluso sin una melodía. Ahora, ella se preparó para intentar liberarse de la dependencia y practicar la empatía no desencadenada. Lilia abrió su cuaderno y comenzó a registrar su diseño experimental. Registro de experimento 001. Experimento de empatía no activada. Objetivo del experimento: explorar si todavía es posible activar y mantener de forma independiente una resonancia emocional de alta intensidad con un personaje, es decir, empatía no activada, en ausencia de estímulos sensoriales externos, música. Hipótesis de fondo. Omitido, conjetura. La música es un activador, pero no una condición necesaria de sostenimiento. Si el resplandor posterior puede prolongarse, entonces el entrenamiento de la empatía es factible. Pasos del experimento. 1. Escuche una canción que le genere empatía. 2. Cuando el paisaje emocional del personaje, emociones más imagen holográfica 3D, comience a aparecer en la mente, interrumpa la reproducción de música en diferentes intervalos de tiempo. 3. Prohibir reproducir activamente la melodía en la mente. 4.
Probar si se pueden mantener las emociones del personaje y continuar progresando en un estado de silencio. 5. Registre la duración de las fluctuaciones emocionales, los cambios de intensidad y si pueden progresar fuera de curso. Control de variables. Un estado personal. Mantener la estabilidad emocional, evitar la interferencia de niveles hormonales anormales. 2. Entorno externo. Use auriculares con cancelación de ruido y apague las fuentes de interferencia. 3. Familiaridad con la canción. Elija material que haya generado empatía con éxito. Resultados esperados. Si el resplandor puede extenderse de manera independiente, entonces el entrenamiento de la empatía puede liberarse gradualmente de la dependencia de la música y desarrollar habilidades de actuación más equilibradas. Ella todavía eligió la canción conocida Lose Yourself y la película 8000. Estaba muy familiarizada con ambas. El actor principal de esta película fue el propio Eminem. En 2003, en la cima de su carrera, el título de mejor rapero del mundo era casi indiscutible. 8000, como película semi-autobiográfica, logró éxito de taquilla y de crítica. La canción original Lose Yourself también se convirtió en un trabajo fundamental en los círculos del pop y el cine, no solo ganando el Oscar a Mejor Canción Original, sino también siendo considerada como una biblia del hip hop por innumerables fanáticos. Si pudiera, sin la premisa de una melodía, despertar esa lucha, esa humillación, esa soledad, esa ira e incluso ese espíritu indomable que surge de la desesperación, entonces demostraría que su empatía realmente poseía un punto de entrada autónomo. Lilia colocó su cuaderno sobre la mesa, se puso los auriculares y comenzó a recordar Lose Yourself. Cerró los ojos, inmersa en la música. La escena apareció automáticamente en su mente. No el clímax de la batalla final, sino la sección central a menudo pasada por alto. El momento en que Amy venció brutalmente a Cheddar Bob. Antes de eso, la vida de Jimmy ya era como una cuerda de arco tensa. La relación caótica de su madre con el jefe de su fábrica lo hacía sentir tan avergonzado que apenas podía respirar. Su fracaso en el escenario lo convirtió en un hazmerreír. Sumado a la terrible situación de su grupo de rap underground, con miembros que albergaban sus propias intenciones, cada rincón de su vida era como un polvorín silencioso. Y Cheddar Bob, ese amigo que hablaba mucho, causó problemas con un arma y se disparó accidentalmente. Lilia corrió con Jimmy, golpeando a Cheddar Bob una y otra vez, sin tener en cuenta que ya estaba en el suelo, acurrucado. Era una rabia completamente fuera de control, una llama que surgió de la decepción, la vergüenza y la asfixia. El largamente reprimido no puedo, no me necesitan de Jimmy se convirtió en Lilia. No estaba golpeando a Cheddar. Estaba golpeando la parte de sí mismo que no podía escapar al destino. Golpeando al hermano que sufrió humillaciones pero aún así tuvo que cuidar de su familia, al forastero ridiculizado por su identidad blanca, al fracasado que se quedó sin palabras en el escenario. Entonces, Lilia cortó la música. Solo la película continuó, y ella empezó a sentir que la sacaban, como si la arrastraran de un cuerpo cálido al aire fresco, un fino temblor recorrió sus terminaciones nerviosas. Lilia, contra su instinto, luchó por inclinarse hacia Jimmy, queriendo seguir hundiéndose en su cuerpo. Fue una entrada contracorriente. Las gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente, sus sienes palpitaban y se tensaban, como si hubiera un resorte invisible en su cráneo. Cuanto más se acercaba a Jimmy, más se tensaba el resorte, hasta que cada latido se convertía en un dolor sordo. A medida que Lilia se acercaba, las emociones de Jimmy, esa ira que aún estallaba, también la tiraban, como una cuerda torpe, enrollada alrededor de su cintura, tirando de ella, tratando de traerla de regreso a ese garaje humeante de sudor y furia. Esto ilustró aún más que la empatía era parte de la memoria holográfica. Pero Lilia no se atrevió a reflexionar profundamente en ese momento. Bajo las dos fuerzas opuestas del instinto y de la cuerda, se preparó y se adhirió hacia adelante al cuerpo de Jimmy. Los recuerdos y las emociones comenzaron a sentirse casi tan intensos como antes. Puños apretados, sangre hirviendo, garganta seca, corazón latiendo con fuerza como si fuera a estallar en su pecho. Ella y Jimmy estaban junto a Cheddar, su amigo, que estaba desplomado en el suelo, gritando, con el rostro magullado e hinchado por la paliza. Dejó de golpear, permaneciendo de pie en el caótico espacio abierto, jadeando, con la mirada apagada y errante, no aturdido, sino con una breve claridad después de un arrebato reprimido. Lilia sintió sus emociones como un trozo de tela arrugado repetidamente. Había ira por la falta de ambición de Cheddar, arrepentimiento por no controlar sus puños e incluso una profunda sensación de frustración con este grupo de amigos a medias.
No es que no le importaban, sino que le importaban. Pero ese cuidado se estaba convirtiendo en un conducto que drenaba su propia energía. Cuando las luces rojas y azules de la ambulancia brillaron, Jimmy bajó la cabeza y siguió sin decir otra palabra. El cansancio, la resignación y la disculpa de ese momento lo impregnaron a él y a Lilia como niebla. Justo cuando Jimmy subió a la ambulancia, Lilia sintió como si de repente hubiera emergido de una inmersión en aguas profundas, saliendo a la superficie abruptamente. Ella se desvinculó completamente del cuerpo de Jimmy. La empatía se interrumpió. Abrió los ojos, con la ropa que llevaba puesta estaba casi empapada de sudor, sintiéndose como si acabara de despertar de una fiebre alta. Se apoyó en el borde de la mesa y se sentó erguida, sintiendo sus extremidades ligeramente débiles, pero una sonrisa se curvó lentamente en sus labios. Aunque se interrumpió, mantuvo la conexión a través de las consecuencias sin una guía musical continua y se adentró activamente en la trama durante casi 20 segundos. Esto indicó que la hipótesis experimental era correcta. Estaba en camino de liberarse de la dependencia del detonante. Este fue un experimento exitoso. Lilia empatizó 7 veces, extendiendo gradualmente la duración a 30 segundos, sus emociones se volvieron más completas, pero su cuerpo también se agotó rápidamente, casi incapaz de mantenerlo en los últimos 2 intentos, experimentando tinnitus y una cabeza hinchada, todo su cuerpo sintiéndose como si estuviera empapado en una fina capa de sudor. Cuando terminó, se sentó en la silla, incapaz de levantar los brazos, con las puntas de los dedos frías. Sudando profusamente, se apoyó en el escritorio para escribir el resumen experimental. Resumen experimental. Primera vez, 6 a 7 a vez. La duración de la empatía disminuyó significativamente, las manifestaciones físicas incluyeron aumento del ritmo cardíaco, sudor evidente en la frente, ojos secos y dificultad para concentrarse. La conexión emocional se interrumpió y la sensación fluida de continuación natural ya no apareció. Conclusión preliminar. 1. El mecanismo de empatía sin desencadenantes externos es factible, pero depende de una guía previa y de un alto grado de coordinación del estado físico. 2. La duración de la continuidad emocional se puede mejorar mediante el entrenamiento, pero existe un límite fisiológico. 3. La fatiga cognitiva y el embotamiento sensorial aparecieron después de experimentos continuos, lo que requirió control del ritmo y mecanismos de recuperación. Plan subsiguiente. 1. El entrenamiento diario se dividirá en 5 sesiones cada una en horario de mañana y noche para evitar un consumo excesivo. 2. Observar si existe un camino emocional habitual para mejorar la eficiencia de la empatía. 3. Introducir grupos de control de personajes más jerárquicos, como Andy de The Shawshank Redemption, para verificar la estabilidad de la extensibilidad de la empatía. Después de escribir la última oración, Lilia cerró su cuaderno, caminó hacia la colchoneta de yoga frente a la ventana francesa, se acostó y se durmió. Ella durmió durante más de 1 hora. Cuando se despertó, el sol calentaba. Primero se dio una ducha, se puso una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos y sacó una botella de yogur del frigorífico, bebiéndolo todo de un trago. En el occipucio aún sentía un leve dolor punzante, pero todo su cuerpo se sentía ligero y fresco, como si lo hubieran limpiado de adentro hacia afuera, e incluso las yemas de sus dedos se sentían relajadas. Se recostó en su escritorio, abrió su computadora y primero hizo clic en Yahoo Entretenimiento. Efectivamente, André fue rápido. La página oficial de Hollywood Express ya había publicado un avance, revelando la verdad de su movimiento repentino de esta noche. Como era contenido que podría aumentar los ratings, el equipo de producción naturalmente no se lo explicaría en línea con anticipación. Los fanáticos tendrían que esperar al programa de televisión de las 8 en punto. Después de leer atentamente la sección de comentarios, sus fans y transeúntes reaccionaron con relativa calma. Nadie tomó realmente en serio esos rumores infundados. Lo más que podrían hacer es reírse, como si estuvieran viendo una historia interesante. Lilia sacó una tobillera de cordón encerado de estilo bohemio que había encontrado mientras empacaba su equipaje ayer. Este era un accesorio que había preparado para una actuación anterior y ahora planeaba transformarlo en un cordón para collar. El extremo de la tobillera tenía un nudo corredizo. Después de cortarlo, un tirón suave lo aflojaba, lo que facilitaba volver a trenzarlo. Ella planeó hacer una pequeña bolsa con forma de rejilla para la moneda de oro y luego colgarla alrededor de su cuello para llevarla consigo. Al medir la moneda de oro, sintió claramente una oleada de alegría. La moneda de oro no hizo ningún sonido ni emitió luz.
En cambio, una emoción cálida y ardiente surgió en la mente de Lilia, como un pequeño animal que la empujaba suavemente, rodando en las profundidades de su conciencia, tan emocionado que casi hablaba. Debió saber que esto estaba hecho para eso, y Lilia no pudo evitar sonreír. La moneda de oro estaba realmente tan feliz que estaba a punto de saltar, sintiéndose como si finalmente hubiera encontrado su propio hogar. Si pudiera hablar, probablemente habría gritado afecto. Hace mucho tiempo. Desde que había repuesto su conciencia con energía, la moneda de oro parecía haber entrado en un estado latente, sin volver a mostrar ninguna reacción. Pero Lilia siempre podía sentir su presencia. No había desaparecido. Simplemente estaba en silencio a su lado, observándola salir de casa para el espectáculo y luego observándola regresar a casa, como un pequeño guardián silencioso, observando constantemente su viaje. Después de medir, Lilia colocó temporalmente la moneda de oro sobre la tela de terciopelo, pero inesperadamente, parecía un poco impaciente, moviéndose y rodando hacia su mano, observándola seguir una publicación compartida del grupo de manualidades Yahoo, paso a paso, trenzando el nudo. Lilia sintió que era exactamente igual que su perro Cotton de tulear de su vida anterior cuando veía un juguete nuevo. Esa mirada feliz, pegajosa y de ojos brillantes, que incluso la hizo alucinar con una pequeña cola que se movía rápidamente. Una vez que el collar estuvo trenzado y la moneda de oro incrustada y usada, lució bastante bonito. El radio de la moneda de oro era de solo 9 milímetros, 3 milímetros más pequeño que una moneda de un yuan RMB, por lo que no era intrusiva. El colgante tenía una estructura ajustable, lo que permitía alargarlo y ocultarlo dentro del collar o acortarlo para que descansara contra la clavícula, lo que lo hacía muy conveniente. En los días previos al anuncio de los resultados finales de American Idol, Lilia practicó el entrenamiento de empatía mientras comenzaba a conceptualizar su álbum debut. No estaba claro si la aguda percepción de la melodía gracias a su superoído despertó su capacidad creativa, o si la Lilia original ya poseía talento musical. En cualquier caso, el proceso creativo fue mucho más fluido de lo que había imaginado. Las adaptaciones que había hecho en el programa antes no eran verdaderas creaciones. Las melodías y las letras ya existían. Todo lo que tenía que hacer era adaptarlas basándose en un marco existente. Siempre que dominara la teoría musical básica y definiera claramente la dirección de la adaptación, podría producir versiones excelentes. Por ejemplo, ajustó el ritmo general de Emotion y transformó Piece of My Heart de su blues rock rugiente original a un rock suave con emociones delicadas y capas más suaves. Pero la creación actual empezó desde cero. No había melodías preparadas, ni letras. Lo que ella tenía que hacer era ir de 0 a 1, construir realmente su propia música. En la noche del 28 de mayo, en la transmisión en vivo de la gran final de American Icon, Ryan estaba en el centro del escenario, sosteniendo el sobre con los resultados, con un tono tan firme como siempre. Después de más de 27 millones de votos emitidos por los espectadores nacionales, el campeón de la segunda temporada es, ganando por una ventaja de 11.000 votos, Rubén Miles. Todo el recinto estalló en un estruendoso aplauso, pero ese pequeño margen causó un gran revuelo. Así como los fans de Clay estaban discutiendo acaloradamente sobre Increíble, una diferencia muy pequeña y casi un regreso en varias plataformas. A las 11 p.m. de esa noche, el foro de Icon explotó repentinamente. Una cuenta antigua con el ID Geoficon publicó lo siguiente. Las estadísticas internas mostraron una diferencia de 1.257 votos. El equipo de producción alteró temporalmente la declaración pública para reducir la controversia. PS. Y, de hecho, estos datos también deberían examinarse. El autor del mensaje no era otro que el famoso rey del spoiler del foro. Esta identificación había ganado fama generalizada en el foro ya en el escenario Top 32 por revelar con precisión agrupaciones, listas de canciones, orden de actuación e incluso listas de eliminación. Incluso la noche en que Lilia fue eliminado del Top 3, publicó un mensaje tentador 2 horas antes. Prepárense. Este va a doler. L en ese momento, la L después del título instantáneamente puso nerviosos a los fans de Lilia y Rubén, y al final, Lilia fue eliminado. Por lo tanto, aunque nadie sabía quién era realmente, dentro del fandom de American Idol, había sido reconocido durante mucho tiempo como una existencia de nivel hermano interno, una persona misteriosa escondida dentro del equipo de producción que siempre podía dar noticias precisas. Tan pronto como apareció esta publicación, hubo 500 páginas de respuestas en solo una hora.
Además de que la base de fans de Clay expresó ampliamente su sorpresa y envió spam, los fans de Lilia también se posicionaron para apoyar. La razón es que si realmente hubo un problema con los votos, entonces Lilia muy bien podría ser víctima de una operación errónea. Los fans de Clay en el foro publicaron protestas. @Claymong. Juro que si no publican todos los datos de la votación, personalmente iré al Fox. @opera_boy_lover. No digo que esta competición esté amañada, pero lo que he visto en el área 51 es más transparente que esto. 11.000 votos y 1.000 votos. @Claybotesgotburiev. 11.000 votos, mi culo. El programa ya había decidido que Rubén sería el ganador, solo estaban siguiendo el guión con nosotros, todos fueron engañados. @Boteclayordie. Si pueden transmitir el tutorial del sándwich de Rubén, ¿por qué no pueden transmitir los registros de votación? @SyncForTruth. Gasté $98 en mensajes de texto este mes, para no dejarme estafar por ti. Será mejor que alguien dé un paso adelante y lo explique ahora. @Clayordie33. 27 millones de votos y se supone que debemos creer que el ganador ganó por 11.000. No me orines en la pierna y me digas que está lloviendo. 27 millones de votos y me dices que solo hay 11.000 de diferencia. No me orines en la pierna y me digas que está lloviendo. Es muy obvio que los fans de Lilia también estaban apoyando, o quizás no debería llamarse apoyo. @LiliaDidNotingUron. Si Clay perdió por 11.000 y estamos enojados, ¿cómo sabemos que a Lilia no le robaron 12.000? ¿15.000? ¿1 millón? Audita el icono Clay perdido por 11.000 y todos estamos furiosos. ¿Qué pasa con Lilia? ¿Cómo sabemos si no la robaron 12.000? ¿15.000? ¿1 millón entero? Audita el icono. @Omilia de Serverbeter. Armado. Manipulado. Escenificado. Díganlo conmigo, todos ustedes. ¿Ha manipulado, preparado? Díganlo conmigo. Hay un problema. @FreeForLilia. Lilia fue eliminado, y luego Clay se quedó corto por 11.000. Más vale que tu programa publique todo. Muestra todos los votos del top 3 al top 12. @Sunkiset_Lilia. Para ser honesto, solo querías que ganara una persona negra. Lilia merecía algo mejor. Correr. El. Números. Liberen los votos. @YarnovJustice. Este hilo es sobre Clay, pero déjame decirte que los votos de Lilia desaparecieron como si estuvieran archivados en UPS. Huelo corrupción. Esta publicación es sobre Clay, pero debo decir, los votos de Lilia desaparecieron como si estuvieran categorizados bajo UPS. Huelo corrupción. @RealAmericanVotes 4 Lilia. Clay Stans. Queremos un recuento. Lilia Stans. Genial. Empecemos con los 3 primeros. O 5. O 12. En realidad, solo cuenta toda la temporada. Clay los fans dicen, queremos un recuento. Lilia los fans dicen, está bien. Empezar desde los 3 primeros. El top 5 también está bien. El top 12 también está bien. ¿Por qué no contar toda la temporada? En su vida anterior, American Idol también causó un gran revuelo debido a problemas de votación, y Lilia no pudo recordar cuando el equipo de producción lo aclaró oficialmente, solo que los internautas discutieron durante varios días. Mientras navegaban por las publicaciones más populares del foro y se desplazaban por la sección de comentarios, sus fanáticos gritaban por un recuento comenzando desde el top 3, y algunos incluso cambiaron sus identificaciones de usuario, publicando bajo los nombres de otros concursantes. Creo que para ser justos, los votos deberían revelarse comenzando desde el top 12. Pero cuando hizo clic en su página de inicio, las secciones de actividad del usuario eran todas. Lilia's Vocal Breakdown Daily Son Review Analysis, Lilia Stage Outfit Ten Vote Poll, ella es el icono. Lilia Emoticon Awards, ella miró la pantalla, con una sonrisa curvando inconscientemente sus labios. Eran tan lindos. En ese momento, sonó su teléfono y el nombre de Andrea apareció en la pantalla. Lilia deslizó el dedo para responder y su voz nítida se escuchó. Regresaré a Los Ángeles mañana. ¿Cómo va el álbum? Bueno, tengo algunas ideas para el álbum. No está mal, intentaremos hacerlo original, continuó Andrea alegremente. ¿Has visto la publicación de Geoficon? Aquello sobre decir la verdad en todo momento. La noticia que recibí es que realmente hubo un problema con los votos. Soltó una carcajada, considerándolo absurdo. No es el problema de interceptar los votos de los fans de Clay que todos conocíamos. Es que en realidad solo tuvieron una diferencia de 1.257 votos. Lilia se sorprendió.
En su vida anterior, este asunto era muy caótico, con votos cambiando de un lado a otro, y ella no esperaba que el recuento real de votos fuera tan cercano. 27 millones de votos y solo una diferencia de poco más de 1000. Fox tiene terrible suerte. ¿Nigel se está volviendo loco? André dijo. Nigel está realmente muy ansioso, pero ahora la persona a cargo del equipo de producción ha cambiado. La final fue supervisada personalmente por el fundador de American Idol, Damien Foster. Después de que Nigel se opusiera a manipular las votaciones para eliminarte del top 3, el presidente de televisión de Fox, Sandy Green, volvió a llamar a Damien. Continuó. Sin embargo, no necesitas preocuparte por Nigel. También fue responsable de los votos, y ya sea él personalmente o ATL, la empresa de comunicación es responsable de interceptar y contar los votos, la que cometió un error, Fox definitivamente no le permitirá tocar la producción de la próxima temporada. CBS Morning News, informado por Dan Rather. Después de la final de American Icon de anoche en Fox, las preguntas sobre el mal funcionamiento del sistema de votación rápidamente llamaron la atención. CBS obtuvo un registro interno de ATL Communications, que muestra que durante la ventana de votación de las 9 p.m. a las 11 p.m. de la noche de la final, el sistema recibió más de 230 millones de intentos de marcación. El análisis del sistema estima de manera conservadora que el 35% de las solicitudes de llamadas no lograron conectarse, con decenas de millones de registros de llamada fallida solo en el registro. Uno de los espectadores afectados fue la madre de Clay Evans. En una entrevista con una estación de radio local, ella declaró: "Seguimos marcando durante casi 2 horas, pero la línea siempre estaba ocupada. No podíamos comunicarnos en absoluto". Actualmente, los espectadores han planteado preguntas en foros y plataformas de medios locales, exigiendo que el equipo de producción y Fox Network publiquen los detalles completos de la votación y realicen una revisión independiente de la estabilidad del sistema de votación. En Estados Unidos, si American Icon era una fiesta de entretenimiento a nivel nacional, entonces una emisión de noticias de CBS, una de las 3 principales cadenas de transmisión, ABC, NBC, CBS, era la piedra angular de la industria de las noticias, la voz más creíble en la televisión, similar al CCTV, un Xinhua en Liangbo de China. Especialmente durante el mandato del legendario presentador Dan Rather, la credibilidad de CBS alcanzó su punto máximo. Dan Rather no solo fue un rostro icónico en el estudio de noticias, sino también un periodista de hierro que atravesó campos de batalla y la política. Durante la guerra de Vietnam, desafió los disparos para ir al frente, y también se adentró más allá de la cortina de hierro para enfrentarse a la Unión Soviética, la situación afgana y entrevistó a jefes de Estado de varios países. En la sala de prensa de la Casa Blanca, confrontó directamente a los presidentes, haciéndoles preguntas tan agudas que Nixon se burló públicamente de él. ¿Cómo llegaste a ser periodista? Pero fue precisamente esa desagradable dureza lo que convirtió a Rather en el guardián del cuarto poder de Estados Unidos. Se atrevió a hacerle preguntas al presidente, se atrevió a buscar la verdad y se atrevió a hacer sonar la alarma de los hechos en el océano del frenesí y del entretenimiento. Esta vez, cuando toda la nación estaba envuelta en la controversia de votación sobre si Rubén realmente merecía ganar, fue Dan Rather quien habló primero en CBS News, presionando el botón de confirmación autorizado para las preguntas. 230 millones de intentos de marcado, más de un tercio de los cuales no lograron conectarse. Decenas de millones de estadounidenses no emiten votos de apoyo, sino más bien tonos de fracaso. A medida que esta emisión se transmitía en todo Estados Unidos, una discusión titulada Deshacer el icono comenzó a extenderse ampliamente en los principales foros, los llamados a votar nuevamente inundaron las pantallas y la presión sobre el equipo de producción aumentó. Después de no poder tomar decisiones efectivas en los días siguientes, los ejecutivos de Fox tuvieron que intervenir urgentemente. Durante este tiempo, Lilia estuvo encerrada en casa, preparándose para su reunión oficial con Babyface, escribiendo letras, editando, explorando varios complementos DAW y técnicas de edición de pistas, tratando de completar su primera demostración. Apenas salía de su apartamento y el personal de recepción compraba los alimentos y se los entregaban en la puerta. Mientras navegaba por las noticias, Lilia se sorprendió de que el equipo de producción de American Idol no hubiera respondido directamente. Aunque la controversia había sido tendencia en varias plataformas durante varios días, los canales oficiales estaban inquietantemente en silencio, como si se hubieran quedado en silencio colectivamente. Lilia incluso sospeché en un momento que si la situación seguía escalando, podría llegar a haber un recuento.
Después de todo, en su vida anterior, solo los fans de Clay peleaban en varios foros, pidiendo nuevas votaciones, haciendo peticiones e iniciando firmas. Los medios de comunicación se involucraron y los transeúntes expresaron su apoyo, pero la opinión pública rápidamente se desplazó a otras noticias. Esta vez, con la participación también de sus fans, el ciclo de opinión pública sobre todo el asunto se alargó instantáneamente. Casi parecía como camaradas de armas. Los fans de Clay hicieron todo lo posible, los fans de Lilia avivaron las llamas y añadieron leña al fuego, y el sitio web oficial y los foros del programa de Fox estaban al borde de verse abrumados. Aunque no sabía cómo respondería finalmente el equipo de producción, si las cosas continuaban de esta manera, incluso si el programa pudiera continuar, la campeona solo estaría en la cima del ranking de mercancía más popular de Fox, al igual que en su vida anterior, no traería verdadera gloria. Finalmente, en el quinto día, mientras se avecinaba la tormenta, Fox finalmente publicó una declaración de corrección oficial. Rubén ganó por un margen de 124.000 votos de un total de 2,4 millones de votos. Esa noche, Lilia vio al productor del programa, Damien Foster, y a un portavoz oficial de Fox en la transmisión en vivo de Nick Line de ABC. La presentadora Carla Rogers miró a la cámara con expresión solemne. Bienvenido de nuevo a Nick Line. En los 5 días del 28 de mayo al 2 de junio, los resultados de la votación final de American Icon se revisaron 3 veces. De una diferencia de 11.000 votos, a 1.200 votos, y luego a los 124.000 votos finales anunciados. Un error de 4 dígitos se convirtió en un error de 6 dígitos, lo que generó muchas preguntas. Hoy hemos invitado a 2 figuras clave. El productor del programa, Damien Crees, y la señora Erin Murphy, portavoz de Fox. La cámara se movió, mostrando a Damien con un traje gris oscuro, su expresión no relajada, mientras Erin mantenía una sonrisa profesional y amigable. Carla fue directo al grano. Primero, señor Damien, ¿por qué hubo 3 ajustes en la discrepancia de votación? Los espectadores llamaron toda la noche y luego dijeron, el sistema calculó un error. ¿Qué fue exactamente lo que salió mal? Entendemos completamente las preocupaciones de todos, el recuento total de votos en la noche de la final fue inusualmente alto, y el portal telefónico de ATL recibió más de 200 millones de intentos de marcación entre las 9 y las 11 p.m., hora del este de Estados Unidos. Nuestro sistema estadístico original generaba automáticamente datos temporales cuando se sobrecargaba, por lo que inicialmente publicamos una cifra preliminar inexacta. Carla levantó una ceja. Entonces, ¿el programa publicó los resultados sin verificar? Erin intervino. Los datos preliminares se confirmaron manualmente después de ser generados automáticamente por un sistema externo, pero no nos dimos cuenta de que se estaban produciendo demoras en el procesamiento del backend durante la confirmación. Admitimos que este proceso tiene fallas y estamos trabajando con nuestros socios para mejorar todo el sistema de emisión de tickets. El tono de Carla se volvió firme. Pero este no es un programa de variedades común y corriente. Es una transmisión nacional en vivo, un programa que afirma que cada voto determina la futura estrella. Tu error casi arruinó la carrera de una persona e hizo que el campeonato de Rubén fuera menos honorable. También juntó las manos sobre la mesa y su expresión se tensó. No creo que los resultados sean erróneos. Los datos finales publicados hoy se obtuvieron a través de una triple verificación y estamos dispuestos a enviar los datos completos para una auditoría de terceros. Carla insistió. Entonces, ¿cómo explicas que los fans y la madre de Clay se quejen de que no pudieron pasar toda la noche? ¿Por qué su sistema bloquearía decenas de millones de votos? Erin respondió. No era un bloqueo. Era un cuello de botella en la red telefónica. No podríamos haber previsto este nivel de aumento de llamadas. Actualmente estamos investigando la introducción de la votación por SMS y la votación en línea como opciones de respaldo. ¿La pérdida de Clay está relacionada con un mal funcionamiento técnico? También dijo, no podemos ni queremos juzgar arbitrariamente quién debería ganar o perder, pero admitimos que el mal funcionamiento del sistema puede haber afectado la integridad de la votación hasta cierto punto. Clay tuvo un excelente desempeño durante toda la temporada y sus seguidores fueron muy activos. Carla miró a Damien. Según los datos de backend de ATL y los comentarios de los espectadores, los fanáticos y la familia de Clay no pudieron votar con éxito. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Recibimos comentarios relevantes, dijo Erin, con tono tranquilo pero arrepentido. Esa noche, un número significativo de espectadores de ambos concursantes informaron fallas en la votación. Al ver que Fox unía a la fuerza a Clay y Rubén, Carla preguntó.
¿Qué pasa con Lilia Lawson? Su popularidad es evidente para nosotros y los espectadores en general sienten que fue sacrificada debido a problemas en el recuento de votos. ¿El equipo de producción también consideró sus derechos? Esa es una de las razones por las que estamos dispuestos a aparecer públicamente aquí hoy, asintió Erin y dijo. Lilia también fue una de las víctimas. Debido a la congestión del sistema, muchos de sus principales seguidores, especialmente el grupo demográfico más joven de la costa oeste, no pudieron emitir sus votos con éxito. Y su impacto social, su presencia en los medios y su actuación esa misma noche, sin duda demostraron que debería haber llegado a la final. El tono de Carla se intensificó. Entonces, dado que se ha confirmado que el sistema de votación tiene problemas, ¿volverán a contar los votos? ¿Está usted considerando reabrir la votación? También hizo una pausa antes de hablar. No. Hemos confirmado en repetidas ocasiones con el asesor legal y el equipo técnico. Los registros de marcación fallidos no se pueden rastrear ni recuperar. Lo que podemos garantizar es la integridad y legalidad de los votos válidos existentes. Erin continuó. Declaramos solemnemente una vez más. Los resultados de la votación anunciados esta mañana son los resultados oficiales y no se modificarán. Sin embargo, aprenderemos de esta temporada, impulsaremos reformas tecnológicas y consideraremos cuidadosamente cada comentario de los espectadores. Lilia también fue una de las víctimas. Lilia se quedó mirando la pantalla, murmurando. Como era de esperar, Fox, uno de los 6 grandes, era diferente. Esta declaración era un libro de texto de relaciones públicas. En primer lugar, la ubicación fue bien elegida. No eligieron el canal de noticias propio de Fox para responder, lo que solo sería criticado como personas internas investigando a personas internas. Al elegir ABC, se mostraron abiertos y transparentes y evitaron el fuerte presentador de CBS, logrando así un buen equilibrio. Entonces, la redacción era hermosa. Lilia también fue una de las víctimas. Esta frase golpeó precisamente las emociones de los fanáticos, guiando directamente al equipo de producción desde la manipulación deliberada al error del sistema. Su postura cambió, convirtiéndose en aliados que luchaban junto a los fans de Lilia. Ellos también fueron engañados por el sistema, y su tono era tan sincero que parecía como si no hubieran manipulado las votaciones para eliminarla, sino que Lilia simplemente tuvo mala suerte. Y luego, estaba el conjunto de promesas de reforma. Mejoras del sistema, revisión de los mecanismos de votación, mejor monitoreo de datos, a juzgar por las continuas controversias sobre los campeones y los datos anormales muy obvios en las siguientes 12 temporadas, esta serie de promesas no eran más que palabras vacías. Sin embargo, lo dijeron sin pestañear, como si no fueran un equipo de producción de un concurso de talentos, sino investigadores justos de la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones. Cada frase evitaba los temas centrales, pero estaba dicha de manera impecable y lógica, como si se leyera una declaración en una audiencia del Congreso, con rostros llenos de expresiones sinceras como damos gran importancia y rectificaremos seriamente. Desgraciadamente, el público no estaba formado por políticos, sino por un grupo de aficionados que habían sido apaciguados repetidamente. Antes de conocer a Babyface, Lilia fue a K. Los paparazzi, insistentes, se detuvieron en la entrada del edificio y solo tomaron algunas fotos lejanas de ella entrando al estacionamiento subterráneo. Esta fue la segunda vez que Lilia visitó el K, y esta vez, todo el edificio estaba notablemente más animado que antes. Gracias a la información recopilada por Nick, Lilia se enteró de que junio era el momento de mayor actividad para los agentes. La industria de la televisión acababa de terminar la temporada de pilotos, un período crítico para negociar los términos y compartir las ganancias. La industria cinematográfica se apresuraba a dar luz verde a los proyectos para la filmación de otoño, con la esperanza de alcanzar la próxima temporada de los Oscar. Y las agencias de publicidad estaban finalizando sus listas de patrocinios para la temporada de otoño/invierno. El ascensor subía piso tras piso, con las puertas abriéndose y cerrándose, y entraba y salía gente, todos elegantemente vestidos con trajes y hablando a toda velocidad. A medida que subían, salvo alguna joven ocasional, claramente asistente, casi no había figuras femeninas en los pisos de socios y superiores. Cuando Lilia salió del ascensor y caminó hacia la oficina de André, la puerta de una sala de conferencias de vidrio al costado del pasillo se abrió con un chasquido y salieron más de una docena de hombres blancos de mediana edad, todos vestidos uniformemente con trajes, zapatos de cuero y relojes de pulsera, con un estilo y aura consistentes. La única mujer entre la multitud era una señora de mediana edad que vestía un traje gris crema sin cuello.
Parecía relajada, caminaba con paso firme y se movía sin prisa entre los hombres blancos que bullían. Casualmente, hizo contacto visual con Lilia, asintió amistosamente y luego continuó conversando en voz baja con la persona a su lado. Entre los más de 1000 agentes de la CAA, solo había 20 socios senior, con una proporción de hombres a mujeres de 19:1. Lilia había analizado que André convertirse en socio junior a los 25 años y empezar a gestionar clientes clave como Leonardo no se debía solo a su excelencia. De hecho, poseía capacidades empresariales excepcionales y amplios contactos, pero lo que determinó su rápido ascenso fue su condición de hombre blanco. ¿Y si fuera una joven igual de capaz? Incluso con la misma formación, ¿cuántos años tendría que esperar para que se abriera un puesto de socia? La verdad es que, independientemente de si provienes de un entorno privilegiado o no, la movilidad ascendente de las mujeres está implícitamente marginada en este mundo. Los hombres tomarán decisiones por ti con delicadeza. Las mujeres no necesitan esforzarse, solo concéntrense en su propia felicidad. Ascensión fue, desde el principio, una exclusión suave pero firme. Solo cuando ya no seas ingenuo y comiences a desgarrar ferozmente, a rasgar ese paño envuelto en buena voluntad, los hombres sentados firmemente en altas posiciones finalmente estarán dispuestos a liberar un poco de poder de las manos de los demás y a compartir de mala gana un pedazo del pastel contigo. Lilia había visto demasiadas escenas así. Desde pequeña sabía que este mundo era corrupto. Nigel me invitó a cenar ayer, ¿adivina qué dijo? Dijo André, sentándose en un solo sofá, su tono relajado. Lilia levantó una ceja. Dijo que está organizando una entrevista especial en vivo para el Top 3 la próxima semana y espera que participen. Lilia frunció el ceño y preguntó, ¿quieres que los defienda? ¿Y que repita la verdad? Bingo. Dijo André con una sonrisa. Sus palabras exactas fueron, Fox espera que en la transmisión en vivo, los 3 concursantes puedan hablar sobre el sistema de votación y debatir si aceptan los resultados. Aceptar participar significaría aceptarlo tácitamente. Exactamente, también saben que no aceptaremos esta solicitud escandalosa. André caminó hacia su escritorio, sacando documentos mientras hablaba, esto es solo una prueba, enviando una señal de que están dispuestos a negociar, esperando que les demos nuestro precio. Extendió una hoja de datos impresa frente a Lilia y continuó. Este es el análisis de los fans. Después de que Damien saliera en ABC ayer, la confianza de los fans se disparó, y tu impulso también. Ahora parece que American Idol se encuentra en una situación pasiva. Pero no lo olviden, detrás de American Idol está Fox. Andrea analizó con calma a Lilia. Fox tiene recursos y canales, y cada vez se publicarán más artículos para encubrir la situación. Aunque los fans en los foros seguirán hablando, este tipo de emoción es muy propensa a la fatiga. Levantó el calendario de publicaciones de otro periódico. Ya es fin de mes. Las noticias en línea y en televisión son inmediatas, pero los medios impresos tendrán que esperar hasta junio. Para cuando publiquen contenido relevante, habrán pasado 1 o 2 semanas. Para entonces, podría haber solo un resumen. La ventana dorada para la opinión pública es de solo unos días. Lilia revisó los comentarios representativos de los fans compilados y el análisis del sentimiento de los fans, esperando que André continúe. André señaló una sección encerrada en un círculo en el documento que sostenía Lilia y dijo, actualmente, una quinta parte de los fanáticos se están reuniendo para acusar al programa de publicidad falsa, utilizando lemas como tú decides al campeón y cada voto será contado. Hizo una pausa, mirando directamente a Lilia, y dijo, en teoría, es cierto, pero en la práctica. Las demandas colectivas tienen un umbral demasiado alto, las pérdidas de la audiencia son incuantificables y el proceso es largo. Además, Fox nunca se disculpó en sus noticias ni declaraciones de ABC, solo dijeron que mejorarán el mecanismo de votación en el futuro. Evitaron cualquier declaración de error o atribución de responsabilidad, lo que redujo considerablemente el riesgo legal de admitir la culpa. Incluso si los fans tuvieran la perseverancia de demandar, les sería muy difícil mantenerse firmes. Aunque Lilia se mantuvo muy tranquilo tras enterarse de la decisión del campeón, André sabía cuánto había invertido. Había visto muchas imágenes del programa antes de fichar a Lilia, y posteriormente tuvo el calendario completo del Top 12. Su esfuerzo era evidente. Temía que Lilia actuara por su cuenta, creyendo firmemente que una demanda de un fan era factible, y que rompiera lazos con Fox justo al comienzo de su carrera. Por supuesto, dijo Lilia, el tribunal no otorgará una indemnización por me entristece que mi concursante favorito haya sido eliminado.
La decepción no es un daño cuantificable, y las emociones nunca son una medida métrica para los tribunales. En ese momento, André no entendía la calma de Lilia. Ahora ella todavía estaba tranquila, y él todavía no entendía. Si realmente no le importaba el campeonato, ¿por qué se esforzaba tanto? André hizo una pausa y luego añadió. Te lo aseguro, Lilia. Los fans no se pasarán de la raya con esto. Este tipo de argumentos pasará pronto. La mayoría de la gente sigue a las estrellas por diversión, no por revolución. Lilia escuchó en silencio, sin responder. No se sentía infeliz. Era simplemente la realidad. Desde pequeña supo que solo se ve a una persona cuando es útil. No soy yo, soy simplemente una función. Piénsalo. Cuando gustar Lilia ya no trae alegría ni satisfacción, cuando la ira se vuelve tediosa, cuando el costo emocional empieza a superar la ganancia emocional, la gente se desconecta naturalmente. Poco después, los fans se consolaban pensando, en fin, Lilia es el campeón en nuestros corazones. Si Lilia, como estrella, no ascendía, centraban su atención en nuevas estrellas o incluso en la tercera temporada de American Idol, investigando si la nueva generación de concursantes tenía a alguien que les gustara o les resultara atractivo. El amor no muere, simplemente se transmite. Esto es un hecho, ¿cómo puedo pedirle a los fans que derramen su sangre por mí? Lilia dijo con una sonrisa. Andrea sintió. Ahora, tenemos que fijar rápidamente nuestros términos. Fox está dispuesto a negociar porque quiere limpiar su nombre y preparar el terreno para futuras temporadas. Una vez que la opinión pública se calme, algunos dentro de la compañía definitivamente pensarán que esto es innecesario. Lilia preguntó. Dejando de lado los términos por ahora, ¿cómo planeas contrarrestar la oferta de Nigel? Un especial de reunión del Top 3, de pie en el escenario cantando una canción, sentados en un sofá charlando un rato, recordando toda la temporada, agradeciendo a los fans por su apoyo en todo momento, agradeciendo a este gran escenario por permitirnos ser vistos. Hizo una pausa, como un director que aplaude en el set y grita corten, luego extendió los brazos, enmarcando virtualmente a Lilia. Y entonces, chasquido. Serás la protagonista femenina de una película producida por Fox. ¿Protagonista femenina? Lilia levantó una ceja sorprendido. ¿Qué género? André dijo. Una inversión mínima de 10 millones y un guión a medida. Lilia no reaccionó por un momento. Basándose en su comprensión de su popularidad actual y la lógica operativa de Hollywood, si André pudiera asegurarle un papel femenino secundario en una película de Fox, o una oportunidad de audición para un papel principal, eso ya sería muy bueno. En Hollywood, las inversiones cinematográficas provienen principalmente de empresas públicas, fondos de cobertura y los 6 grandes estudios. Se trata de una entidad colectiva, no de una empresa privada, por lo que generalmente no se da la situación de que el compinche de un inversor se involucre en un proyecto, desplazando a un actor más idóneo y ya elegido. Porque nadie arriesgaría decenas o cientos de millones de dólares en inversión por el nepotismo de un ejecutivo. Hollywood es una industria con un alto grado de gestión de riesgos, centrada en el retorno de la inversión, no en favores personales. Al igual que en Un Viernes de Locos, Disney, como principal inversor, solo consiguió una oportunidad de audición para Lorraine Doran. Su contratación aún dependía del director y los productores. En Hollywood, ser invitada a una audición, tener la oportunidad de actuar, implica tener una elegibilidad competitiva. Esto ya era muy bueno, y André le decía que no era una posibilidad, sino una confirmación de que sería la protagonista femenina en una película con un presupuesto mínimo de 10 millones. André sonrió con dulzura. Ahora tenemos que pensar en qué tipo de película hacer y cómo conseguir que Fox invierta más dinero. Pero, vamos, primero tenemos que ir a ver a Babyface. Lilia observó la expresión ligeramente emocionada de André. Claramente quería que Fox gastara mucho dinero. Hoy estaba de muy buen humor, con un toque de autocomplacencia en su gentileza. Siendo honestos, había una razón. Cantar bien es una cosa. Si la actuación puede captar la atención de la cámara y llevar la trama es otra. Convencer a un estudio importante de asignar un presupuesto multimillonario a una concursante recién debutante de American Idol nunca se resolvería simplemente diciendo es muy popular ahora mismo. Eso requeriría múltiples rondas de negociación. André se levantó y se desenrolló y alisó lentamente las mangas de la camisa, que llevaba arremangadas hasta los codos. No parecía preocupado en absoluto. Y en este asunto, el costo de Lilia fue solo expresar sutilmente su gratitud por la oportunidad de ser ícono americano en el especial Reunión Top 3. Este intercambio sonó demasiado ventajoso.
Oye, ¿cómo vas a negociar? Lilia no pudo evitar preguntar. André sonrió con picardía, con una sonrisa maliciosa en los labios. Contacté a la gente de Clay. Siendo honesto, comparado contigo, Clay es el más indispensable. Después de todo, el punto de partida de esta controversia fueron los múltiples cambios en el recuento final de votos. Al principio estaban dispuestos a aparecer, y las condiciones que pidieron fueron solo promocionar su álbum en The Tonight Show y Good Morning America, dijo con cierta incredulidad mientras recogía su chaqueta del perchero. Lilia sonrió e intervino. Lo convenciste de que nos juntara para que pudiéramos terminar de negociar nuestras condiciones primero, permitiéndoles pedir unas aún más altas. Después de todo, Clay es más importante, así que debería exigir un precio más alto, ¿no? ¡Qué ingenioso! Combinarla con Clay evitaría que cualquiera dentro de Fox pensara que Lilia era pedir demasiado, que Clay y Rubén serían suficientes. Y Clay, a su vez, podría aprovechar esto para obtener una mayor rentabilidad. Andrea abrió la puerta y miró a Lilia entrar, arqueando una ceja. Vas muy bien vestida. Nada pretenciosa ni llamativa, al menos le da un buen primer vistazo a Babyface. Nunca había visto a Lilia usar el atuendo equivocado. Siempre se las arreglaba para estar cómoda y apropiada, con el toque justo de estilo. Lilia sonrió, recorriendo con la mirada el traje de André. La tela no era tan rígida como la de los trajes tradicionales, con una caída suave, probablemente de la colección primavera/verano de Loro Piana. Levantó la vista y dijo, tú también te ves bien. Hoy, Lilia llevaba una camisa de satén azul y hielo, con el cuello abierto de forma natural, que le llegaba a la clavícula y brillaba ligeramente con sus movimientos. Su parte inferior eran los pantalones blancos de tiro alto y pierna ancha de Max Mara, con un ligero vuelo en el bajo y un grueso cinturón marrón que ceñía su esbelta cintura. Calzaba unas sandalias de tiras chaos de Manolo Blahnik a juego, con una altura de tacón de no más de 6 centímetros, clásicas y cómodas. Esta colección de tacones se había convertido prácticamente en un básico para las mujeres intelectuales y ligeramente lujosas desde que Sexo en Nueva York se convirtió en un éxito, ya que a la protagonista Carrie Bradshaw le encantaba este estilo. Lilia y André caminaron juntos hacia el ascensor, con la suave luz reflejándose en ambos. Lilia escuchó a André hablar sobre el plan de la película, mientras ladeaba ligeramente la cabeza, con la mirada fija en la lisa pared metálica del ascensor. Hecho a medida sonaba tentador, pero su corazón no se conmovió mucho. Ella sabía qué película tendría éxito. No era una apuesta arriesgada, era una certeza. Y precisamente por eso, no le interesaba demasiado esta creación exclusiva que tenía delante. Una película de éxito que genera ingresos requiere una sincronización, una ubicación y una armonía humana perfectas. Si esta película exclusiva fracasaba, sería su primer Waterloo desde su debut. Cuando tenga tiempo, anotó mentalmente, echaré un vistazo a lo que tiene la biblioteca de guiones de Searchlight Pictures. Después de todo, ella no planeaba perder en un futuro que ya conocía. Lilia estaba organizando los borradores de sus canciones en el coche. Para su álbum debut, había elegido un estilo R&B. Fue una decisión que tomó tras una cuidadosa reflexión, escuchando casi todos los sencillos populares de las listas de Billboard de los últimos años y combinándolos con las tendencias futuras. Esta fue la época dorada en la que el R&B femenino dominó la escena musical europea y estadounidense, y continuaría hasta alrededor de 2010. El mercado del pop era débil, la música rock estaba diversificada y, si bien el rap era popular, estaba dominado por los hombres. El R&B era la solución ideal para que las cantantes femeninas destacaran. Los principales medios de comunicación de la época incluso equiparaban el R&B con el contemporáneo urbano, representando un mainstream de calidad. Además, el R&B poseía una cualidad casi omnipresente. Podía alcanzar las listas de éxitos y era adecuado para presentaciones en vivo, MTV e incluso bandas sonoras de cine y televisión. Para una recién llegada que buscaba consolidarse tanto en el mercado general como entre los críticos musicales profesionales, esta era la opción estilística más estratégica. Para Lilia, también fue una experiencia a su medida. Su excelente audición la hizo extremadamente sensible al tono y al timbre, lo que la hizo más hábil para manejar melodías y armonías. Su empatía también fue muy adecuada para cantar pasajes líricos con un fuerte sentido de la imaginería. En comparación con las rutinas pop sensuales y vulgares, el R&B ofreció más espacio para mostrar tensión emocional, control y comprensión musical, lo que le permitió completar la transformación de concursante de ídolo a cantante artística.
Es más, el productor al que se enfrentaba en ese momento era Babyface, el creador de Sueños de las cantantes de R&B de esa época. En los últimos días, Lilia había usado su superaudición para diseccionar un gran número de canciones clásicas de R&B, analizando a fondo su lógica emocional y estructura de producción. Combinó estas disecciones con las tendencias futuras en su memoria, simulando un estilo que sonaba perfecto en 2003, pero también un poco diferente. Adoptó el pensamiento estructural del R&B futuro, el marco popular de ABAC, la disposición precisa de las curvas emocionales y el fortalecimiento concentrado de lo. En términos de arreglo, conservó los elementos populares actuales: relleno de piano, cuerdas ornamentales y moderación apropiada. En otras palabras, Lilia utilizó el sentido estructural y la distribución emocional del R&B del futuro para escribir una canción que sonaba agradable en 2003, pero que se adelantaba a su tiempo. Después, completó la letra basándose en las emociones capturadas a través de la empatía, logrando que la melodía y la letra encajaran. El auto se detuvo en el estudio de grabación de Brandon, donde Lilia conoció a Babyface, Kenneth Edmonds, por primera vez. Cuando llegaron, Kenneth estaba sentado en el estudio de grabación, revisando la tarea de su hijo. Sostenía un cuaderno y leyó: ¿Por qué la ciudad-estado más poderosa de la antigua Grecia, Esparta, no dejó prácticamente nada? Un niño que parecía tener unos 10 años, mientras mordía una galleta, respondió en voz alta: aislamiento. Brandon, no intentes siempre tomar atajos, dijo Kenneth con suavidad, dándole una palmadita en la nuca. Piensa de verdad, analiza desde múltiples perspectivas y escríbelo con precisión. Empujó el cuaderno de tareas frente a su hijo y saludó a Lilia y André, quienes estaban siendo acompañados hacia la puerta por el asistente. Después de que los tres se saludaran, Lilia se sentó tranquilamente a un lado, sin apresurarse a intervenir. En cambio, escuchó a André Kenneth discutir el contrato mientras observaba en silencio a su legendario compañero, quien aún era joven, y pensaba en cómo llevarse bien con él. Quizás por tener más de 40, el rostro que antes se consideraba cara de bebé ya no lo era tanto. Pero comparado con los típicos hombres europeos y estadounidenses, los rasgos de Kenneth aún parecían mucho más suaves. El puente de su nariz no era pronunciado, el arco superciliar no era alto, su rostro estaba limpio, sin rastro de barba incipiente, y sus cejas y ojos eran más suaves, sin un contorno agresivo. Parecía más alguien acostumbrado a escuchar, que un productor de renombre responsable de asegurar los presupuestos de los álbumes y controlar las negociaciones entre las discográficas y los ejecutivos de la industria. Mientras los escuchaba discutir los detalles del contrato del álbum debut con Rika, Lilia también tocó con Brandon por un tiempo. No fue hasta que la esposa de Kenneth vino a recoger a su hijo que Lilia comenzó a discutir la producción del álbum con él. Se dio cuenta de que, a pesar de ser un productor importante, Kenneth allí de pie parecía un profesor de piano meticuloso pero amable. Era una persona limpia, amable e introvertida, pensó Lilia. Un colaborador así te hacía sentir a gusto. En ese momento, Kenneth hojeaba la partitura, borrador, notación simplificada más anotaciones de acordes más letra, que había traído Lilia. Todo estaba escrito a lápiz, las anotaciones de acordes eran concisas y claras, y la letra estaba perfectamente ordenada. En la última página, había una nota adhesiva con una emotiva anotación: si se siente demasiado suave, quizá ya esté roto. Fue un borrador muy maduro, completamente diferente a lo que había imaginado, que era comenzar a enseñar desde el diseño de álbumes. El interés de Kenneth se profundizó. Leyó los 3 borradores que Lilia había preparado de principio a fin. Los miró con cierta sorpresa. Como recién llegado de un concurso de talentos, este borrador era aún más maduro de lo que había imaginado. Escogió papetín, golpeando ligeramente el borde del papel con los dedos, simulando la progresión de la melodía. En tan solo unos minutos, ya estaba inmerso en el ritmo y la emoción de la canción. El clímax emotivo del estribillo, la retracción y extensión del puente, y los cambios de acordes contenidos pero precisos, la estructura general era muy equilibrada. Pasó a la primera página, la releyó y luego miró Lilia. Lilia, para ser sincero, me sorprende mucho ver esto. Tu borrador es muy maduro, la estructura emocional, el control de acordes, es mejor que el de muchos cantantes que llevan años en la industria. Hizo una pausa, volvió a colocar los borradores sobre la mesa y dijo con una sonrisa: al principio no estaba muy interesado en American Idol. Habló muy directamente, pero sin un tono de desprecio. Ese programa, para mí, es como jugar a las casitas.
Anteponen la publicidad a la música, los concursantes se apresuran a escribir y lanzar canciones, sin importarles el contenido ni la gente. Whitney me envió tu video. Me dijo, tienes que escuchar a esta chica. Quedó completamente impresionada contigo. Los ojos de Lilia mostraron un atisbo de sonrisa mientras decía, me gusta mucho Whitney, es un honor para mí. La hiciste sentir mucho mejor, dijo Kenneth. Golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano y continuó. En los shows anteriores, quedó claro que tu voz es muy pura, tu registro es amplio y tu adaptabilidad estilística es alta. Estas 3 canciones son buenas, muy adecuadas para ti. Le acercó el borrador y le dijo, ven, canta Paper Thin a capela. Tal como la escribiste, cántala como la sientes. Nota. Esta canción es una adaptación de Falling Out de Keisha Cole. Lilia cerró los ojos, se puso una mano en el abdomen y controló la respiración. Se paró cerca del ventanal, bajo la luz del sol, siempre demasiado brillante, los ángeles filtrándose por el cristal, bañándola. El cuello de su camisa colgaba suelto en el borde de su clavícula, subiendo y bajando suavemente con su respiración, brillando con una luz delicada. Después de empatizar, Lilia comenzó a cantar. Dije que estaba bien, pero mi voz me delató. Su mirada estaba ligeramente baja, como si le hablara al aire. Era una forma de cantar un tanto murmurante, como si llegara al corazón del oyente. Que amarme nunca debió ser tan difícil, pero me he estado doblegando solo para mantener la paz. Su voz se alzó lentamente, como si volviera de un sueño a la realidad. Miró al techo del estudio de grabación de Brandon, con la mirada perdida, como si estuviera viendo una salida inexistente. El silencio es más fuerte que las palabras. Lilia parecía confundida. Fruncía el ceño, preguntándose constantemente, ¿cómo terminó así? Antes éramos tan cercanas. Sonreímos al mundo, pero nos estamos cayendo a pedazos. Como costuras que se deshacen en el corazón. La voz de Lilia no sonaba llorosa, pero era como si las lágrimas le anegaran las cuerdas vocales. Permanecía inmóvil, pero se sentían capas y capas de agravios no expresados. Era como si estuviera al borde de una relación rota, abriendo finalmente los ojos para ver las grietas. Estamos muy delgados, y me estoy rompiendo ahí. Finalmente, retiró todas sus fuerzas y volvió a hablar en un susurro bajo. Kenneth dijo lentamente, cantaste tan bien, me rompiste el corazón. Habló con suavidad, pero con sinceridad, mientras sus cejas y ojos se curvaban con una leve sonrisa reticente. Después de que Lilia lo tomó, lo ajustó y comenzó rápidamente. La melodía de esta canción era más delicada, y la cantaba lentamente, suavizando su voz y añadiendo un ligero temblor a las notas finales, como si acabara de recuperarse de las profundidades de la desesperación emocional. Después de terminar de cantar, la sala quedó en silencio por un momento. Kenneth la miró sin hablar inmediatamente. Extendió el borrador de muestra sobre su regazo y dijo con seriedad, muy bien, tu línea vocal es muy delicada, tu control es excelente y tus emociones son muy plenas. Entendiste la calidez de esta canción y también entendiste muy bien tu propia voz. Lilia asintió. Sin embargo, las letras aún están un poco verdes. Kenneth sacó un lápiz y una hoja de papel limpia y pasó las hojas principales para los coros de Paper Thin y Shadows. Rodeó con un círculo unas cuantas líneas de la letra, dibujando mientras hablaba. Al igual que estas pocas líneas, las letras no son lo suficientemente profundas. La emoción es correcta, pero las palabras son un poco planas, no lo suficientemente íntimas. Tu canto tiene imágenes, pero las letras no transmiten esa sensación de impotencia, de por qué resultó así. Luego señaló la última línea del tercer verso. Como aquí, la melodía se mueve muy lentamente, por lo que debes usar palabras cortas y agudas para cortar la emoción. Kenneth usó el equipo profesional en el estudio de grabación para simplemente convertir el borrador de muestra en segmentos MIDI, luego simuló la progresión de la melodía con un piano. Por cada letra que cambiaba, él y Lilia intentaban tocarla y tararearla juntos, sintiendo si encajaba mejor con la emoción y si podía crear un contraste emocional cuando el coro progresaba. Después de agregar la tercera canción, Gale in the Mirror, y de que los dos reorganizarán la estructura de la sección, el ritmo emocional y las letras de las 3 canciones, Kenneth se reclinó en su silla, mirando la partitura extendida sobre la mesa, y dijo, estas 3 canciones ya forman una línea emocional continua. Paper Thin es el desamor inicial, con confusión, dudas y evasión psicológica. Las emociones todavía están luchando. Sombras en el encaje es una canción suave pero triste, que expresa el dolor de querer regresar pero saber que es imposible. Con Gale in the Mirror es como si se acercara el amanecer, una reconciliación con uno mismo.
Miró a Lilia. ¿Estás escribiendo un álbum sobre un viaje de autocuración? Sí, asintió, desde la falta de voluntad hasta el anhelo y el dejarse ir. Si esta línea emocional funciona, la usaré para construir todo el álbum. 9 canciones, como un arco emocional completo. Normalmente, un álbum suele incluir entre 11 y 14 canciones, pero teniendo en cuenta el ajustado calendario, Lilia planeó adoptar un enfoque simplificado, completando la producción y el lanzamiento lo más rápido posible durante este mes. Sin embargo, un álbum completo no puede ser simplemente una pila de varios sencillos. El estilo, el ritmo, la emoción y la estructura deben coincidir para construir un tema o una historia claros. Esta cohesión no solo es la base de la expresión artística de un álbum, sino también un criterio importante para que los críticos musicales evalúen la integridad de un álbum. Por lo tanto, Lilia diseñó una historia emocional completa y progresiva. La capacidad de 9 canciones era perfecta para contarlo, aportando tanto capas como completitud conceptual. Si se manejara adecuadamente la conexión entre cada canción, sería una obra muy completa. Lilia, ¿estarías dispuesta a intentar agregar Call You to New de Whitney al álbum? Kenneth preguntó de repente. Kenneth buscó la canción en su computadora y la reprodujo. Esta no es una canción de éxito y su desempeño comercial fue mediocre, pero definitivamente es una obra maestra conmovedora. Es reprimido, real, delicado, habla del deseo por el último hilo de conexión en una relación. Para su álbum actual, puede servir como un amortiguador emocional antes de Shadows, lo que permite cierta lucha antes de la verdadera despedida, haciendo una transición suave hacia una emoción triste pero lista para decir adiós. ¿Te llamo esta noche? Lilia dijo sorprendido. Ella ciertamente conocía esta canción. Aunque nunca había llegado a las listas como Billboard, en su corazón, era una de las joyas más subestimadas de Whitney, y ahora tenía la oportunidad de presentarla en su álbum como una versión de tributo. Los ojos de Lilia se iluminaron mientras decía con seriedad, me gusta mucho. Si realmente pudiera cantarlo sería un honor para mí. Kenneth hizo una pausa, frotando sus dedos en la esquina de la mesa, y dijo, déjame contactar a Whitney. Entonces sonrió, extrañamente, como si un deseo se hubiera hecho realidad. Lilia realmente vio una sensación de juventud en este hombre de 44 años. A ella realmente le gustas, dijo. Cuando no esté tan ocupada, definitivamente vendrá a verte. Después de agregar Call You to Nick de Whitney al álbum, Lilia y Kenneth volvieron a examinar juntos toda la curva emocional del álbum, marcando los lugares que necesitaban ser complementados o amortiguados uno por uno, y también se aclaró la dirección emocional de las 5 canciones restantes. La estructura narrativa de este álbum de R&B, dirigido a adultos urbanos, ya había tomado forma en gran medida. Los papeles estaban esparcidos sobre la mesa, cubiertos densamente por notas, como un mapa emocional completo. Y ellos, en ese mapa, iban trazando líneas y construyendo puentes uno por uno. Finalmente, antes de cerrar su cuaderno, Kenneth tocó suavemente el borrador revisado y le dijo a Lilia, aún no te sientes cómodo con las letras. No es un problema de inspiración, sino de entrenamiento insuficiente. Hablaba con suavidad, sin críticas, como un mentor paciente. Vuelve y organiza las frases que has escrito a medias o los fragmentos de inspiración sin utilizar. Escríbelas en un cuaderno y tráelo la próxima vez. Mientras hablaba, hizo un gesto. Podemos incrustar frases adecuadas en la melodía, como si estuviéramos cosiendo. Lilia asintió en señal de acuerdo. Este fue su primer álbum en su vida y poder colaborar con Babyface fue una gran suerte. A lo largo de todo el proceso, ninguno dominaba al otro. En cambio, iban armando un álbum, pieza por pieza, como un equipo. Esta sensación de co-creación no es común entre los recién llegados que ingresan a la industria de la música. En el futuro, e incluso ahora, a menudo surgen noticias sobre productores que controlan todo y sellos discográficos que definen la personalidad del artista. Incluso a Kanye, cuando debutó, le pidieron que adoptara un estilo más callejero para adaptarse a la tendencia popular de la época. El Just Dance inicial de Lady Gaga también fue un compromiso con su compañía. El álbum debut de Rihanna, Music of the Sun, fue completamente un modelo de chica caribeña moldeado por el sello, mientras que su verdadera pasión era el pop oscuro y el R&B. Esta vez, Lilia pudo tener tal autonomía gracias a la facilitación de Babyface. Además de que él no era un productor controlador, también fue porque RK, la compañía discográfica, fue inusualmente indulgente con ella debido a la participación de Babyface. Según el contrato de American Idol, su álbum debut tenía que ser producido y lanzado por RK, el socio de largo plazo del programa.
Según André, los productores del programa originalmente querían usar el presupuesto del álbum y los costos de promoción y distribución para obligarla a participar en una transmisión en vivo para aclarar la controversia de la votación. Lógicamente, RK seguramente cooperaría con ellos. Después de todo, Lilia era solo una recién llegada con un pie en la industria de la música, sin una sola obra propia, por lo que no importaba cómo se formara. Pero debido a la participación de Babyface, todo esto se rompió. RK ignoró las demandas del programa. En su opinión, con el apoyo de Babyface, el álbum generaría mucho dinero y nadie rechazaría dinero. Algunos ejecutivos incluso afirmaron que si el álbum terminado era lo suficientemente excelente, la compañía aumentaría el presupuesto de promoción. Lilia no esperaba que elegiría Benoting bajo la alta presión del show, por una mayor capacidad de empatía, se convertiría en un paso crucial para que su álbum debut se produjera sin problemas. Después de Kenneth y de haber fijado la hora para su próximo encuentro, ambos salieron juntos del estudio de grabación. La puerta de la sala de conferencias de enfrente estaba entreabierta y André estaba sentado en una esquina de la mesa de conferencias, trabajando en su computadora portátil. Aparte de un breve saludo con Kenneth inicialmente, y de confirmarle que Lilia todavía estaba bajo el período de vinculación del álbum debut de RK, y que el productor necesitaba firmar un contrato con RK, André había abandonado voluntariamente el estudio de grabación, dejándoles espacio para una discusión musical en profundidad. Un agente, la mayoría de las veces, actúa como lubricante entre el artista y sus colaboradores. Después de confirmar que los dos se llevaban bien, André naturalmente decidió retirarse. Esta intervención apropiada hizo que tanto Lilia como Kenneth se sintieran cómodos. Antes de salir del estudio de grabación, André vio una revista abierta escondida debajo de una esquina de la mesa. ¿Es ese el Rolling Stone?, preguntó Kenneth. ¿El último número? Kenneth asintió. Sí, Lilia está en la portada. Llegó esta mañana. Kenneth era suscriptor y lo recibió 2 o 3 días antes de que saliera al mercado. André sacó la revista, y en el momento en que pasó a la portada, ni siquiera él pudo evitar echarle un segundo vistazo. En la portada, Lilia lucía un elegante vestido de patchwork. Una camisola blanca ajustada encima, con una ligera falda de plumas a capas debajo. Debajo de la falda se veían unas piernas rectas y largas. Iba descalza, de puntillas frente a un escaparate. Llevaba el cabello mojado, con mechones cortos pegados a sus mejillas, ligeramente despeinado. Su rostro lucía un maquillaje recargado pero exquisito. Sombra de ojos oscura, delineador alargado y labial intenso, pero no la hacía parecer vieja. Al contrario, creaba una sensación de distancia, casi onírica. Ella estaba de pie frente al escaparate de vidrio de la calle, de puntillas, con las manos apretadas contra el cristal, mirando fijamente los discos de vinilo de los Beatles expuestos en el interior, con los ojos llenos de anhelo. El fondo de la calle estaba sutilmente difuminado, y solo la brillante silueta de Lilia destacaba con claridad, como si fuera un fotograma de película. La portada no tenía eslóganes superfluos, solo un logo rojo Rolling Stone colocado en diagonal en la esquina superior. Es raro que hagan una sesión fotográfica en exteriores, añadió Kenneth, de pie junto a André. El efecto es realmente bueno. Siendo sincero, Rolling Stone debería haber dejado de usar el sexo para promocionarse hace mucho tiempo. André se rió entre dientes y respondió. Sí, esto es mucho mejor que sus habituales cubiertas de cabello mojado más labios rojos más sábanas, ¿no? Lilia escuchó sus comentarios y se acercó a leer la entrevista con André. Aún no había visto el contenido completo. Se suscribió a Rolling Stone después de que terminara el programa, pero podría tardar hasta el próximo número para recibir su entrega anticipada. Lilia, ¿aún no has recibido este ejemplar?, preguntó Kenneth. Toma este. Tu entrevista está muy bien escrita. La leí 2 veces. Dijo con una sonrisa apreciativa. La parte de la expresión artística es muy delicada, sobre todo la sección donde se combina la estructura musical con el ritmo físico. Es muy interesante. Esto es muy novedoso en Hollywood. Después de despedirse de Kenneth, Lilia se sentó en el auto a hojear la revista. La portada tiene cierta fragilidad, perfecta para el tema tan controvertido, dijo André. Ojos puros y anhelantes, una falda de plumas impecable y ligera, además del contraste de un maquillaje ligeramente recargado, simplemente suaviza el aspecto agresivo que te caracteriza por tu herencia italiana. Echó un vistazo a Lilia por el retrovisor y añadió. Tiene un aire de novia americana, pero no es vacía. Tiene más profundidad. También refleja la personalidad que estableciste en el programa. Es una foto de portada perfecta en todos los sentidos.
Incluso la entrevista es muy positiva. Deberías invitar a Jason a comer. Sí, asintió Lilia, examinando la portada con atención. Esta foto era realmente preciosa. A pesar del maquillaje recargado, no era nada agresiva. Su cabello mojado se le pegaba a las mejillas, la iluminación era suave y su piel era tan blanca que casi reflejaba la luz. Originalmente, el estilista de Rolling Stone quería teñirle el pelo de un rubio más claro para que tuviera un tono completamente claro, pero el tiempo apremiaba y su color miel natural era más distintivo, así que finalmente desistieron. Sin embargo, en la imagen, era evidente que se había aplicado una corrección de color en postproducción. El color de su cabello se aclaró deliberadamente, tan claro que parecía un campo de trigo bajo el sol de la mañana. En la portada, ella estaba parada frente a un escaparate callejero, descalza, de puntillas, con las manos presionadas contra el cristal, mirando los discos dentro del escaparate. No se veía la sensualidad de una mujer madura ni la inocencia completa de una niña, sino más bien la terquedad de alguien que intenta con ahínco convertirse en adulto. Esta falda corta tejida con plumas fue una fuente importante de la atmósfera de la imagen. De hecho era extremadamente hermosa, pero era muy corta, y el día de la sesión, el estilista se negó firmemente a dejarla usar pantalones cortos de seguridad, diciendo que arruinaría las líneas. Lilia mantuvo una postura perfectamente erguida en todo momento, sin inclinarse hacia adelante, e incluso respiró más superficialmente de lo habitual, solo para evitar que los fans o los fotógrafos de Rolling Stone capturaran fotos sensuales tras bambalinas. Aunque Rolling Stone es popular, no es muy amigable con las artistas femeninas. Poder producir una portada que no revelara ni un solo centímetro inapropiado y no mostrara ningún indicio de desnudez. Lilia sabía en su corazón que esto no solo se debía a su moderación frente a la cámara, sino también gracias al editor de portada Jason, quien, por respeto a André, cooperó en crear una dirección dulce en lugar de su habitual mirada sexy. Lilia revisó rápidamente la entrevista exclusiva interna. Ya había visto la versión ultra condensada en el sitio web oficial, pero la versión de la revista era claramente más completa y detallada, con muchos detalles ampliados. La escritura de Jason fue auténtica y gentil, sin sensacionalizar deliberadamente la controversia de American Idol, sino que narró la experiencia de crecimiento de Lilia, sus pensamientos musicales y cómo entendió este camino de un programa de talentos. En el texto, Lilia no era un genio traicionado ni simplemente una joven ingenua, sino una joven artista que todavía observaba, pensaba y buscaba formas de expresión, manteniendo una curiosidad contenida sobre el mundo y llena de esperanza racional en el futuro. Toda la entrevista exclusiva moldeó la imagen de un recién llegado reflexivo, cálido y prometedor, bastante accesible pero que conservaba un sentido de distancia que hacía que la gente quisiera saber más. Me pregunto cómo serán las ventas, pensé Lilia. Esta fue su primera monetización de la fama verdaderamente significativa. Aunque los medios ya habían mencionado su popularidad con frecuencia, ningún producto ni indicador comercial había confirmado su atractivo en el mercado. ¿Podría hacer que el público pagara? La industria seguía observando. Rolling Stone fue el primer medio de comunicación convencional en apostar por la capacidad de monetización de Lilia. Para el entusiasmo previo al lanzamiento de esta revista, comenzaron a investigar con anticipación. A las 48 horas de que se desatara la controversia del final, rompieron su ritmo habitual y publicaron el avance de la portada de Lilia en su sitio web oficial con casi 2 semanas de anticipación. La portada y la entrevista, originalmente programadas para el segundo número de junio, también se adelantaron al primer número de junio. Es importante saber que en 2003, las principales revistas aún no habían completado su transformación digital y su enfoque seguía en la distribución offline. El sitio web oficial de Rolling Stone también se actualizaba con poca frecuencia y tenía muy poca interacción. Pero esta vez, no solo publicaron avances online, portadas en alta definición, extractos de entrevistas y vídeos tras bambalinas uno tras otro, sino que también utilizaron, de forma inusual, una sesión fotográfica en exteriores para la portada, y el título de la entrevista también incluía un texto provocativo. Esto no solo fue una apuesta audaz por la actualidad de Lilia, sino también un golpe preciso por parte de Rolling Stone, con la intención de capturar la primera ola de tráfico. Después de todo, la entrevista complementaria en el interior fue la primera entrevista exclusiva oficial de Lilia después de que terminó el programa. Los otros 2 concursantes de la polémica final aún no habían aceptado entrevistas con los medios. Como resultado, incluso sus fans comenzaron a prestar atención a este número de la revista, solo para obtener información privilegiada de las breves palabras de Lilia.
Esto hizo que el contenido de Rolling Stone pareciera poseer la inusual cualidad de ser el único testigo. Ese día, el tráfico del sitio web oficial de Rolling Stone superó los 4,2 millones, estableciendo un nuevo récord para 2003. La página web oficial, que originalmente tenía pocos comentarios, también vio aparecer cientos de miles de mensajes raros, intercalados con largas confesiones de los fans y empatía por la injusticia que enfrentó Lilia. Yahoo, MSN y otros portales web lo republicaron inmediatamente, y los principales medios de comunicación también hicieron seguimiento para interpretar el contenido exclusivo de su entrevista. En BBS y varios foros, los fans se quedaron despiertos casi toda la noche, con publicaciones interesantes que recorrían cientos de páginas. Alguien publicó con entusiasmo: tercer puesto Lilia en la portada de Rolling Stone. Esta fue la primera vez que los fans vieron directamente la clasificación del tercer puesto, y se hizo de una manera que sutilmente se burlaba de los ganadores del primer y segundo lugar. En solo una hora desde que la imagen de portada se publicó en línea, saltó al tercer lugar en la lista de búsquedas más populares de la página de inicio de Yahoo, luego alternó con American Idol Finale Controversy por el primer lugar en unas pocas horas. Para aquellos fans que se sintieron frustrados e incapaces de desahogarse debido a la polémica de la final, esto fue un auténtico estímulo. La campeona y la subcampeona no aparecieron en la portada, pero Rolling Stone puso a Lilia en una portada en vivo. ¿No fue esta la prueba más contundente de su fuerza y popularidad? Rolling Stone decidió imprimir 50.000 copias adicionales después de que salieron los datos en línea, dijo André. ¿Cuántos imprimen en total? Su tirada normal es de entre 1,2 y 1,5 millones, André la miró y añadió. De ellos, entre 700 y 800.000 son suscriptores. El resto de las ventas minoristas dependen de quien aparezca en la portada. Esta edición estaba prevista originalmente para 1,35 millones. Espero que se venda bien, miró Lilia por la ventana. El coche avanzaba por Sunset Boulevard, con algunos coches pasando de vez en cuando. Ese estado de tranquilidad, sin paparazzi siguiéndola, era algo que no había visto desde que se unió al programa. Después de que el programa salió al aire, ella ya no podía salir libremente. Estaba practicando canto o camino a una clase de actuación, y cualquier paparazzi inevitable tenía que ser manejado con cuidado para evitar revelar una sola palabra sobre el contenido de la clase. No podía mentir, pero tampoco podía callarse. Así que, cada vez, solo podía sonreír, saludar con la mano, decir no hay tiempo y marcharse rápidamente. Con el tiempo, los paparazzi incluso la llamaron la recién llegada modelo. Escuchando el sonido del viento afuera, el auto permaneció en silencio por un rato. Otros la miró y le preguntó, ¿quieres bajar a tomar una taza de café? Lilia se giró para mirarlo, sus ojos se iluminaron. Él sonrió y dijo, siento que quieres salir a caminar. Por supuesto que sí. Hacía tiempo que quería pasear un rato por las calles, aunque solo fueran 10 minutos. Todavía no estaba acostumbrada a la llamada vida de celebridad. Siempre había cámaras siguiéndola cuando salía, e incluso en casa, tenía que mantener las cortinas corridas. Si no estuviera tan ocupada, seguramente extrañaría a menudo la libertad de viajar de antes. Ahora, poder caminar entre la gente, sin que nadie la notara o la reconociera, esa sensación temporal de relajación al mezclarse con la multitud, para ella, era una ternura algo lujosa. André condujo, girando a la izquierda y a la derecha, luego sacó una chaqueta de béisbol negra y una gorra de béisbol del maletero delantero, entregándoselas a Lilia. Están limpias. Hay una pequeña cafetería más adelante, aunque solo tiene café con leche simple y café negro, el sabor es bueno y el ambiente es excelente. Vamos allí. No, Lilia levantó la mano para impedir que volviera a arrancar el coche. Ella miró el Ferrari Enzo negro, con un destello de dificultad en sus ojos. Tu coche es demasiado llamativo, dijo con sinceridad. Este Ferrari Enzo está limitado a 400 unidades en todo el mundo, y debería haber menos de 20 en Los Ángeles, sin mencionar que este es un raro ejemplar negro. Lilia, por supuesto, desconocía estos detalles, pero aunque no pudiera decir lo raro que era el coche, el hecho de que todos los que se cruzaron en el camino se sintieran atraídos por él fue suficiente para explicar el problema. Muchos transeúntes sacaron fotos con sus teléfonos, y algunos incluso siguieron el coche. Este deportivo era realmente precioso. Lilia se enamoró de él cuando lo vio en cara. Sus líneas eran nítidas y su pintura, lisa, parecía una bala a toda velocidad bajo la luz del sol. Lilia había decidido comprar uno después de ganar dinero, pero ahora era demasiado llamativo y no era adecuado para su escapada secreta.
Eran las 3 de la tarde, el sol brillaba, las calles estaban despejadas, y este Ferrari negro destacaba aún más. Puedes estacionar aquí, dijo Lilia, saldré y caminaré solo, luego tomaré un taxi a casa. André la miró en silencio durante unos segundos, sus ojos se movieron ligeramente. Lilia sintió extrañamente su ligera decepción, probablemente por su amado auto. Él no dijo nada, condujo el coche a un lado de la carretera, se detuvo bajo una palmera alta, apagó el motor, se desabrochó el cinturón de seguridad y se giró para mirarla. Cuando hayas caminado lo suficiente, ven a buscarme aquí, dijo, señalando la tienda más cercana. Estaré trabajando en ese Starbucks. Nos vemos en una hora. Lilia le sonrió, se puso el sombrero, bajándolo hasta cubrirse la mitad superior del rostro, se subió la cremallera de la chaqueta y se giró para caminar por la acera soleada. Hacía un poco de calor con la chaqueta puesta, pero esa ligera sensación de sofocación no le arruinó el buen humor. La calle estaba limpia y no había mucha gente. La luz del sol se fragmentaba entre las palmeras, esparciéndose sobre sus hombros mientras caminaba lentamente entre los árboles. Al llegar a la cafetería que André le había mencionado, Lilia la reconoció al instante. Tenía una pared exterior de hormigón de estilo industrial y una puerta de madera sin letrero, solo una pizarra que decía abierto. Pidió un café solo, se dirigió a una mesa al aire libre a la sombra, se bajó el ala del sombrero, se recostó en la silla y cerró los ojos. Una melodía familiar provenía del interior de la tienda. Sweet Child O Mine de Guns N' Roses. En cuanto empezó la guitarra eléctrica, las comisuras de su boca se curvaron inconscientemente hacia arriba. Cerró los ojos, se reclinó en su silla y, por primera vez, no reprimió sus sentidos auditivos. Era junio de Los Ángeles, el sol bañaba la tierra y el calor se elevaba desde los bordes de las calles. Oyó el ruido del tráfico en una calle lejana, y el viento rozaba los alféizares de las ventanas con un sutil silbido. En las sombras oscilantes de los árboles, pequeños pájaros revoloteaban sobre las copas, con sus breves trinos cortando el aire. Más lejos, se oía el tenue sonido de las olas del mar, que se colaban por las grietas de la ciudad, suavizadas por el viento. En ese momento no pensó en nada, pero también pensó en muchas cosas. Recordó que Kenneth le preguntó antes, ¿estarás triste si no ganas el campeonato? No fue el primero en hacer esa pregunta. André había preguntado más de una vez, Alex lo había mencionado y Brian, el coordinador del programa, y Dylan, el estilista solitario, habían llamado para expresar su preocupación. Pero ella realmente no estaba triste. Quizás nadie esperaba que su razón para participar en el show fuera tan utilitaria. Nunca fue por el campeonato. Estaba allí para ser vista, para ser divulgada. Incluso después de que la competencia llegara a la mitad, cuando se dio cuenta de que podía controlar el escenario y la cámara, una cosa quedó clara en su mente. Quería ser la concursante más popular del programa. Y lo logró. Se convirtió en una concursante fenomenal en un programa fenomenal, consiguió un excelente agente y un productor legendario del R&B, apareció en la portada de Rolling Stone y su álbum debut entró sin problemas en la fase de producción. ¿Un trofeo? No vale la pena mencionarlo. Además, la campeona de este programa nunca fue un símbolo puro de gloria. Viniendo de 2025, con más de una docena de temporadas de controversia, sabía claramente que las reglas podían manipularse, y la campeona era la figura de juguete de Fox. Por eso no sentía arrepentimiento. La campeona sería absorbida por los medios en 1 o 2 semanas, y mientras pudiera seguir avanzando, cuanto más avanzara, su tercer puesto se convertiría en un arma afilada. Este arrepentimiento de Cassie fue el mejor combustible para su popularidad entre el público. Por supuesto, nada de esto significaba que ella no guardaría rencor por esas injusticias. Lilia estaba sumida en sus pensamientos cuando de repente oyó una bicicleta detenerse afuera, con la cadena resonando con un fuerte ruido metálico. Inmediatamente después, un grito agudo y exagerado surgió del interior de la tienda. Lilia. Abrió los ojos de golpe, se ajustó instintivamente la gorra de béisbol de ala baja y se giró lentamente para mirar. No era ella la que miraba. Eran las 2 camareras del local, de pie tras el mostrador, gritándoles algo con entusiasmo. Lilia escuchó atentamente por un momento antes de darse cuenta de que la persona que acababa de entrar a la tienda era el cartero. Resultó que el dueño de esta cafetería se suscribió a Rolling Stone y el último número de Rolling Stone comenzó a entregarse hoy. Las 2 chicas estaban increíblemente emocionadas y leyeron juntas el título de la portada. ¿Quién necesita una corona para gobernar? Así es. ¡Qué genial! Dios mío. Hasta Rolling Stone la apoya.
¿Quién sigue creyendo en esa clasificación incorrecta del programa? Dijo uno de ellos emocionado, hojeando las páginas interiores. Un medio con tanta autoridad la reconoce como la verdadera ganadora. La otra volvió a la portada, con la mirada fija en la revista. Esta portada es preciosa, parece un ángel, mira sus piernas. Tiene las piernas demasiado largas. Y con esa mirada, me voy a volver fan de las mamás. Mira, dice que su exnovio se lo recordó, de lo contrario casi se habría perdido las audiciones preliminares de American Idol. ¿Es ese capitán de fútbol de la escuela secundaria del que informaron los tabloides que estaba con ella? Sí, sí, sí. Es tan guapo. Y él y Lilia son la pareja perfecta. ¿Para qué? Ya no son compatibles. La otra chica puso los ojos en blanco, con tono seguro. Lilia ahora es una estrella de portada de Rolling Stone, ¿sabes? Mira esta parte, habla de música como si fuera una ingeniera. ¿Qué estructuras morales, capas vocales? Dice que su primera vez cantando fue como desconstruir una canción, ¡qué genial! Con razón nunca desafina y su tono es siempre tan preciso. Mientras seguían leyendo, una de las chicas suspiró de repente. American Idol realmente no merece su esfuerzo y talento. Llegará a escenarios mucho mejores en el futuro. Me apuntaré al periódico escolar cuando terminen las vacaciones de verano. Escribiré una columna sobre ella en cada número. Todo el colegio necesita saber quién es Lilia. Cuando salga a la venta, compraré 2 revistas. Una para coleccionar y la otra para arrancarle la portada y enmarcarla. Esta foto es realmente preciosa, y cuanto más la miro, más tierna me parece. Se rieron con ganas, con voces ligeras y desinhibidas, como el eco más auténtico del verano en esta tarde luminosa. Lilia escuchó su charla, se relajó y luego miró la hora. Había pasado más de media hora. Se levantó, se ajustó el ala del sombrero y regresó lentamente por la calle.